Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes, tripulantes. Me encanta saludarlos nuevamente en una conferencia más de este ciclo 2, en un encuentro más que tenemos habilitado y dispuesto para ustedes del norte, desde la Universidad del Norte, para profundizar lo que ustedes han aprendido en clases de parte de nuestro rector, Adolfo Meisel. Les enviamos nuestra más cordial bienvenida, nuestro saludo fraternal. Quiero también hablarles un poco de la conferencia del día de hoy. Hoy tendremos una conferencia muy especial con un experto internacional. Él es Farid Delgado, que les hablará sobre la introducción a la ingeniería de datos, analizando datos con Spark. Quiero también hablarles un poco de quién es Farid Delgado. Muchos de ustedes también lo recordarán. Él estuvo con nosotros durante el ciclo 1, también en una de nuestras conferencias. Él es un experto internacional, es ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad del Norte con 10 años de experiencia en el desarrollo de software, especialista de ingeniería de software, cuenta con certificaciones de cloud computing y arquitectura de servicios web. Actualmente trabaja en Canadá. Sé que él les va a contar muchísimo más de él y sobre todo de la agenda que ustedes van a tener con nuestro experto internacional, que sabemos que se la van a disfrutar de principio a fin. Hace 15 días también tuvimos una conferencia que fue muy exitosa, como las dos que tuvimos en el ciclo 1, que nuevamente Farid repite con nosotros, porque de verdad que un invitado muy especial. Egresado también de la Universidad del Norte, como les comentaba anteriormente. Gracias a todos los que se conectan desde las 4 en punto, gracias a todos por su puntualidad. Sé que tenemos más de 3.300 tripulantes que nos acompañan en este ciclo 2 y que muchos de ellos tal vez están en clase hasta ahora, así que también quiero dejarles aquí dicho a los que están conectados hasta ahora que pueden revivir esta transmisión en cualquier momento. Una vez acabemos con la conferencia, nosotros en Facebook, en el grupo al que ustedes también pertenecen, les vamos a colgar nuevamente el link para que ustedes puedan revivir cualquier detalle si quieren volver a ver algo o si saben de algún compañero que por alguna razón no pudo asistir. Así que, sin más preámbulos, Farid, te doy la bienvenida. Aquí te dejo con los tripulantes de esta misión TIC, que sé que están ansiosos por escucharte y por aprender muchísimo de lo que tú vas a hablar hoy. Un saludo desde aquí, desde Colombia. Sé que estamos un poco lejos y muchísimas gracias por aceptar estar en estos espacios con la Universidad del Norte y con nuestros tripulantes. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Mejor dicho, tengo que quedar bien ahora. Bueno, te agradezco mucho, María. La verdad es que agradecerle a todos por estar aquí acompañándome durante estas 3 horas. Un poquito de mi background. Soy Farid Delgado. Me desempeño actualmente como ingeniero de software en la compañía Thomson Reuters en Toronto, Canadá. Y bueno, nada, agradecerles nuevamente su presencia. Y bueno, darles un poquito el aviso de que quizás al comienzo de la diapositiva va a ser un poco teórica, pero voy a tratar de pasarlo un poco rápido. No se preocupen si no van de pronto con la velocidad a la que voy, el video va a quedar grabado y ustedes siempre van a poder volver a repetir la información. Así que no se preocupen por eso, solo les estoy dando ese aviso que a veces voy a acelerar un poquito, pero digamos que todo va a quedar grabado, ustedes van a poder acceder a la información. Entonces, ¿de qué les vengo a hablar estas 3 horas? Bueno, lo primero que todo es, vengo a hablarles de este tema bastante... ok, sí, está cargando ahí. Ok, introducción a la ingeniería de datos. Vengo a introducir este tema importante, la ingeniería de datos, y hay 2 motivaciones principales por las que quisiera hablar de este tema hoy. Principalmente es por el auge de la inteligencia artificial en el mercado, como todos sabrán, y de la ciencia de datos. Y pues ingeniería de datos, ciencia de datos, sin datos, digamos que es muy difícil hacer ciencia de datos y casi que imposible desarrollar modelos de inteligencia artificial y machine learning.
Entonces vemos que la ingeniería de datos lo que busca es disponer datos, pero datos con calidad, porque la calidad de los datos es directamente proporcional a la calidad de los algoritmos que se desarrollen con estos datos. Esa es la primera motivación. La segunda motivación son oportunidades laborales. Un ingeniero de datos, a mi parecer, está a un paso de convertirse en lo que es un Machine Learning Engineer. Solo hay que perfeccionar lo que son los algoritmos de aprendizaje automático o de Machine Learning. Y un Machine Learning Engineer o ingeniero de aprendizaje automático en el mercado, por ejemplo, en empresas como Facebook, pueden estar pagando alrededor de $180,000 al año fácilmente y es un muy buen salario. Y estoy hablando de salario en promedio, o sea que puede ser más alto. Entonces, les traigo también el subtítulo de mi diapositiva es Analizando los datos con Spark. Vamos a introducir este framework de procesamiento y vamos a utilizarlo, digamos, con un ejemplo práctico al final. Entonces, un poco de la agenda, cuáles son los fundamentos de la ingeniería de datos, qué es, herramientas esenciales asociadas a la ingeniería de datos. Vamos a introducir esta herramienta, este framework de procesamiento llamado Spark. Vamos a ver por qué es tan importante, porque es uno de los más usados hoy en día. Vamos a dar conceptos básicos. Vamos a hablar de componentes core de Spark como el Resilient Distributed Dataset. Vamos a seguir tocando base en conceptos core de Spark como Spark SQL. Hablar de cosas que hay que tener en cuenta cuando ejecutamos estos programas de Spark en un clúster. Empezamos a ver este concepto, lo vamos a repetir bastante. Un clúster de máquinas es un grupo de máquinas. Entonces, que finalmente lo que uno busca cuando desarrolla un programa de Spark es correrlo en un clúster de máquinas. Ya vamos a ver eso en algún momento de la presentación. Y Machine Learning, lo que nos ofrece Spark en términos de Machine Learning, los componentes que vienen built-in o incluidos con Spark para hacer Machine Learning. Al final vamos a hacer un demo y un taller y vamos a dejar espacio para preguntas y respuestas. Entonces, ingeniería de datos. Bueno, ingeniería de datos es un rol nuevo en las organizaciones hoy en día que se hacen llamar data driven. Son estas organizaciones que toman decisiones basadas en los datos y esencialmente la ingeniería de datos lo que buscan estas organizaciones es disponer los datos de calidad, disponerlos, hacerlos accesibles y obviamente con calidad. Ahora, vamos a explicar con un ejemplo cuáles son todos esos retos asociados a esta tarea. E imagínense, vamos a poner este ejemplo. Imagínense que ustedes son científicos de datos en una empresa, por ejemplo, en un banco, una empresa financiera, y ustedes tienen la tarea de desarrollar un algoritmo que genere la predicción de, no sé, transacciones fraudulentas, por ejemplo. Y cuando empezamos a trabajar, generalmente los científicos de datos tienen este perfil que ellos han desarrollado un algoritmo, que han estado acostumbrados a usar un algoritmo por mucho tiempo. Generalmente ellos buscan llegar a unas organizaciones a aplicar esos algoritmos. Entonces, cuando este científico de datos empieza a trabajar con los datos de esta empresa financiera o de este banco, se da cuenta que los datos están dispersos, es decir, que están en diferentes fuentes almacenados, que los datos están almacenados en un formato que es muy difícil para hacer un análisis efectivo en ellos. Están más bien optimizados para aplicaciones más que para análisis. Hay código con defectos que ha dañado mis datos. Tareas manuales y repetitivas que te retrasan tu trabajo, que tienes que ir a tal lado a descargar el archivo para poder acceder a la información, etc. Entonces, aquí donde el científico de datos busca hacerle la vida a los científicos de datos, el ingeniero de datos viene al rescate a hacer ¿qué? Pues a recopilar los datos que están almacenados en todas esas fuentes múltiples, a optimizar la base de datos para análisis en lugar de tenerla optimizada para aplicaciones, a remover datos corruptos, arreglar defectos en el código y automatizar, digamos, todo el proceso de adquisición, procesamiento y disposición de estos datos. Si tendríamos que darle una definición, yo tengo esta definición y me parece bastante acertada. La ingeniería de datos es un tipo de ingeniería de software que se enfoca en el diseño, desarrollo, validación y mantenimiento de arquitecturas
como bases de datos y sistemas de procesamiento de datos a gran escala. Aquí tenemos 3 elementos importantes. El primero es que es un tipo de ingeniería de software, es decir, está más inclinada del lado de la ingeniería de software que de la ciencia de datos. Importante tener eso claro. El segundo elemento importante es que no solo desarrollar los algoritmos, sino diseñarlos, validarlos y mantenerlos, es decir, desarrollar automatización alrededor de ellos para que se mantengan en el tiempo. Y digamos que el tercer punto importante es que siempre estamos buscando procesar datos a gran escala. Entonces, si ustedes quieren entrar en este mundo de la ingeniería de datos, importante que se familiaricen con sistemas como Linux, sistemas operativos como Linux, y más que nada con la interfaz de línea de comando, porque muchas veces tenemos que manipular directamente archivos. Por cierto, quisiera dar una pausa. Si quieren hacer preguntas, escríbanlas en el chat. De pronto no voy a leerlas inmediatamente, pero al final voy a dejar un espacio para responderlas. El ingeniero de datos también necesita tener experiencia con al menos uno de estos lenguajes, Python, Scala o Java. Ya vamos a ver por qué. Necesita tener experiencia con el lenguaje SQL, que es el lenguaje utilizado en las bases de datos relacionales para hacer consultas, para manejar los datos en esas bases de datos relacionales. Necesita tener noción de sistemas distribuidos, ingestión de datos, frameworks de procesamiento, motores de almacenamientos y herramientas asociadas a cada uno de estos conceptos. Ahora, si lo miramos más desde el punto de vista de roles en la organización, hay 2 tipos de roles que vamos a comparar: los ingenieros de datos y los científicos de datos. Ahora, del lado de los ingenieros de datos, lo que buscan los ingenieros de datos es desarrollar arquitecturas de datos robustas y escalables, eso ya lo vimos, es simplificar la adquisición de estos datos, automatizar, estamos siempre pendientes de esa palabra, automatizar, limpiar datos corruptos, garantizar calidad en mis datos, comprender tecnologías en la nube. Las tecnologías en la nube son importantes, es decir, un ingeniero de datos tiene que ser un experto y tiene que conocer las diferentes ofertas que existen en términos de tecnología en la nube para diferentes tareas relacionadas con la ingeniería de datos, como procesamiento, almacenamiento de la información, agendamiento de tareas. Existen muchos servicios relacionados con todas esas tareas, entonces hay que conocerlos. Mantener procesos para un manejo coherente de la información. Mantener los procesos quiere decir no solo desarrollar el algoritmo, sino todo lo que gira en torno a la validación, a la automatización, a todo el asunto de las herramientas de agendamiento, que lo que van a garantizar es que este sea un proceso automatizado y que se mantenga con el tiempo. En cambio, del lado izquierdo tenemos a los científicos de datos, que lo que buscan es extraer, identificar patrones en nuestros datos, modelado de los datos usando estadística. Eso quiere decir derivar conocimiento a partir de los datos usando matemática, estadística. También vemos otra vez limpieza de los datos, pero este tiene que ver más con limpieza de datos atípicos, estadísticos, lo que se llaman outliers. Comprender modelos, no solo comprenderlos, sino tener la capacidad de crear modelos de machine learning, aprendizaje automático. Y finalmente, desarrollar herramientas para monitorear los procesos de negocios esenciales de una compañía, finalmente buscando influenciar lo que son las decisiones estratégicas de esta compañía. Entonces vemos que hay cierto, digamos, superposición en cuanto a la limpieza de los datos, pero en diferentes enfoques. Y podemos darnos cuenta que los ingenieros de datos están complementando el trabajo de los científicos de datos, pero que están más del lado del desarrollo y la optimización. Pero los científicos de datos, digamos que analizan, están más del lado del análisis de la información, y lo que buscan finalmente es impulsar decisiones estratégicas a través de su análisis y de esos insights que resulten del análisis que ellos realicen en los datos. Importante conocer las herramientas esenciales que están disponibles para los ingenieros de datos. Un ingeniero de datos, a grosso modo, se va a enfocar en 3 tareas importantes: mover datos entre diferentes fuentes, procesarlos o limpiarlos y finalmente almacenarlos en una base de datos
para ser analizados. Para realizar esto tenemos una serie de herramientas que caen en 3 categorías. La primera categoría que tenemos es el almacenamiento, es decir, las bases de datos. Tenemos los marcos de procesamiento. Y la tercera categoría es la automatización, es decir, herramientas que nos ayuden a orquestar estos procesos y agendar las tareas de manera automática. Entonces vamos a repasar cada una de estas. La primera es herramientas para almacenamiento. Bueno, tenemos lo que son las bases de datos. El ingeniero de datos generalmente son expertos en bases de datos. Y las bases de datos finalmente lo que son sistemas informáticos que contienen gran información, gran cantidad de datos. Hay 2 tipos, desde el punto de vista de la ingeniería de datos, hay 2 tipos de bases de datos. Las bases de datos que son para soportar aplicaciones y las bases de datos que son para soportar análisis. Entonces, para diferenciar estas dos un poquito más claro, tengo esta ilustración. Imagínense una aplicación que sea, no sé, de e-commerce, y esta aplicación generalmente necesita información como descripción de producto, precios de mis productos, cantidad en inventario, etc. Toda esta información, digamos que viene de una base de datos de la cual depende esta aplicación. Estas son bases de datos para aplicaciones. Y pueden ser información de productos, suscripciones de usuarios, etc. Estas bases de datos generalmente son de 2 tipos. Pueden ser o bases de datos SQL o bases de datos no SQL. Ahora, unas bases de datos, para explicar un poquito qué es ese término de SQL, de pronto para los que no están familiarizados, SQL son bases de datos relacionales y básicamente imagínense tablas con estructuras definidas que están correlacionadas, y digamos que las bases de datos no SQL son de estructuras dinámicas, es decir, no tienen una estructura, un esquema definido, y buscan más bien, son más recomendadas para datos no estructurados como formato JSON, como documentos. Lo que sucede es que normalmente estas bases de datos muchas veces no almacenan toda la información que muchas veces necesitamos para el análisis, y eso es un problema. Entonces tenemos a veces que la información está almacenada en muchos sistemas de almacenamiento. Por ejemplo, tenemos la información de los usuarios en una base de datos, la información de productos en otra, tenemos la información de errores del sistema en archivos de texto, tenemos la información de accesos a mi aplicación en otros archivos de texto o archivos, algún formato en particular. Y es aquí, digamos, donde se hace evidente la necesidad de un proceso, que es el proceso de data processing, que lo que busca es tomar toda esa cantidad dispersa de datos, procesarlos, digamos, extraerlos, recolectarlos, procesarlos y disponerlos. Pueden ser en bases de datos, también SQL, no SQL. Y pongo estos 3 ejemplos porque creo que son los más utilizados. MongoDB es un motor de base de datos no SQL. MySQL y Postgres son ejemplos de base de datos SQL. En fin, cierro paréntesis. Esta información que procesamos, digamos, lo que busca es optimizar los datos para que sean analizados ya desde otro punto de vista. Ya no va a ser, digamos, una aplicación la que los va a consumir, sino personas o digamos, ya otro tipo de rol. Bueno, pueden ser aplicaciones, de hecho, pueden ser aplicaciones de tipo de BI, Business Intelligence, es decir, el cliente de nuestras nuevas bases de datos para análisis pueden ser nuevas aplicaciones, pero de diferente tipo. O también pueden ser científicos de datos o científicos investigadores que lo que busquen es usar estos datos para desarrollar modelos de aprendizaje automático. Herramientas de procesamiento, nuestra segunda categoría. Herramientas de procesamiento lo que busca es procesar datos de manera eficiente, rápidamente. Y los tipos de tareas que podemos realizar con estas herramientas son limpiar los datos, transformarlos, agregarlos, es decir, recolectarlos de diferentes fuentes, procesarlos de manera distribuida, es decir, procesar los datos en un grupo de máquinas en lugar de en una sola máquina para hacerlo un poco más eficiente.
Y finalmente tenemos también que estas herramientas nos permiten realizar análisis en procesamiento en tiempo real, lo que es stream processing. Aquí se pueden imaginar, por ejemplo, un sensor de IoT enviando una señal permanentemente y nuestra herramienta de procesamiento puede ayudar a disparar alarmas a partir de la información que va llegando en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo lindo de estas herramientas de procesamiento? Es toda la abstracción que hacen de la arquitectura subyacente. Este es un ejemplo en particular, no quiere decir que funcione así, pero es como para ilustrarles lo que sucede muchas veces, es que cuando nosotros estamos desarrollando la aplicación, generalmente lo que hacemos es escribimos una línea de código y eso lo que genera por debajo es que estas herramientas saben cómo coger mi conjunto de datos, ejecutar ese método process que pongo aquí, ejecutarlo y automáticamente distribuirlo a diferentes máquinas y al final recolectar los resultados de todas esas máquinas en un solo conjunto de datos y devolverme a mí un resultado en este elemento llamado process. Como vemos, todo lo que ocurre es completamente oculto para el desarrollador. Nosotros nada más vemos una línea de código, que eso es lo lindo de estas herramientas. Y en los demos y en el laboratorio vamos a ver cómo funciona esto. Otra cosa importante es que soportan diferentes tipos de datos. Por ejemplo, cuando tenemos información no estructurada como JSON que necesitamos procesar, por ejemplo, aquí tenemos una lista con elementos que tienen producto, precio. Automáticamente muchos de estos marcos de procesamiento identifican la estructura de mis datos sin yo definirlo. Tienen la capacidad de inferir el esquema. Entonces, digamos que es importante eso, tenerlo en cuenta. Herramientas de procesamiento que debemos tener en nuestro bolsillo. Apache Spark, que vamos a hablar bastante de esta. Pero también tenemos Hive, que es un manejador de datos que estén almacenados en sistemas distribuidos. Lo pueden ver como un manejador SQL, es decir, podemos ejecutar sentencias SQL sobre datos que estén almacenados en sistemas distribuidos. Ahí dejo los links, no voy a entrar a detalle en estas otras, voy a entrar a detalles en Spark, pero aquí dejo los links en caso de que quieran leer más de ellas. Y Kafka, que es un sistema open source de mensajería de publicación-suscripción. Es decir, lo que busca es disponer de manera inmediata. Kafka lo que busca es tener suscriptores, tener publicadores, y la comunicación entre publicadores y suscriptores es en tiempo real, es decir, lo que publiquen los publicadores, valga la redundancia, es transferido o dispuesto de manera inmediata para los suscriptores. Bueno, un buen ingeniero conoce las limitaciones, conoce qué hacen estas herramientas, pero de nuevo nos vamos a enfocar en Apache Spark, que es la herramienta de procesamiento más utilizada hoy en día. Herramientas de automatización, esta es la tercera categoría. Entonces aquí empezamos a ver que tenemos nuevas características en estas herramientas. Perdón. Estas herramientas vemos que nos ayudan a la ejecución oportuna de nuestras tareas. Por ejemplo, necesitamos descargar estos archivos a tal hora y empezar a procesarlos. Con estas herramientas podemos realizar esto. Estas herramientas me van a garantizar el orden correcto de mis tareas. Es decir, si tengo tareas que tienen que ser predecesoras a otras, yo puedo definir ese flujo de trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la tarea de llenar valores nulos tiene que ir antes de la tarea de agregar datos, por ejemplo. Algunas herramientas de agendamiento que tenemos, que digamos que son de las que hay que tener como ahí presentes siempre. Apache Airflow. Esta es una herramienta, si no estoy mal, desarrollada por Airbnb y es open source. Todas las herramientas que les estoy mostrando son open source. Esta también es gestionada por la organización Apache y digamos que lo que busca es a través de un concepto de grafos acíclicos dirigidos definir lo que son workflows
que serían básicamente tareas encadenadas, y estos workflows se definen en Python. O sea, esta herramienta es para Python. También tenemos una opción para Java que es OSI, que también de la Fundación Apache, y soporta la definición también de lo que son workflows de trabajo, pero en XML, y la podemos usar en Java, la podemos manejar desde Java. Y tenemos Luigi también, que está, si no estoy mal, es de Spotify. Sí, es de Spotify, está el link. Pero lo que termina siendo es un paquete de Python, es decir, la puedes instalar e importar desde un ambiente de Python. Y bueno, mirando la película completa, 4 cosas que tenemos que tener súper claras es extracción de datos de diferentes fuentes. Es una tarea que siempre va a estar. Estas fuentes pueden ser fuentes internas o externas. Transformar los datos, y esta transformación generalmente tiene que ser un proceso muy eficiente, porque generalmente estamos lidiando con millones de registros. Ese es Big Data. Es decir, si tú estás haciendo Big Data y tú no estás trabajando con datos a gran escala, como un poco contradictorio. Entonces, ese procesamiento que buscamos hacer en la mitad tiene que generalmente incluir un componente de distribución o paralelismo para procesar los datos. Y finalmente, cargar los datos, una vez que estén procesados, cargarlos en una base de datos para analíticas, una base de datos para análisis. Ahora, el cuarto punto es que todo esto lo podemos encerrar en una caja que podemos llamar la automatización. Cada uno de estos pasos tiene que estar agendado o automatizado de tal manera de que no existan pasos manuales en nuestro flujo total o en nuestra arquitectura de datos. Entonces, digamos que un ingeniero de datos tiene que recorrer este mundo, recorrer todas estas 3 categorías de herramientas y generar la experiencia, la expertise alrededor de ellas para ser un buen ingeniero de datos. Como les comenté, nos vamos a enfocar bastante en Apache Spark. Ese va a ser el enfoque de nuestra presentación. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos escogiendo Apache Spark? Apache Spark es un framework de procesamiento, como les comenté, y hoy en día es la tecnología más moderna para analizar conjuntos de datos masivos en un grupo de computadoras o clúster. Entonces, tener Spark en el bolsillo nos garantiza que tengamos ya una herramienta súper poderosa que nos permite entrar a este mundo de la ingeniería de datos de manera más sencilla. Esta herramienta fue creada en el 2009 por la Universidad de California y en el 2013 fue donada a la Fundación Apache. Desde entonces ha sido mantenida como un proyecto open source bajo la umbrella de Apache Software Foundation. Y bueno, ellos tienen esta definición en su página web. Apache Spark es un motor de analítica unificado para procesamiento de datos a gran escala. Ahora, pero ¿esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que Spark, si tú tienes un conjunto de datos gigante que represente, no sé, cualquier cosa, logs de servidor, quizás datos censales, etcétera, Spark puede dividir esos datos y distribuir su procesamiento a gran escala en un grupo de computadoras. O en otras palabras, Spark lo que hace es dividir y conquistar. El divide and conquer, divide y conquista este problema, tomando este problema que es súper grande de análisis de datos, y lo divide y lo conquista distribuyéndolo en varias máquinas. Básicamente eso es lo que busca Spark. ¿Quiénes lo usan? Empresas grandes como Amazon, Autodesk, incluso tenemos Shopify, Groupon, hasta la NASA tiene algunos componentes integrados con Apache Spark. La lista completa, esta lista la tomé de esta página, la lista completa la pueden ver ahí, pero son muchas empresas las que lo utilizan, y en la empresa donde yo estoy trabajando actualmente se usa muchísimo Thomson Reuters. Sí, es muy versátil la herramienta.
Ahora, conceptos básicos. ¿Cómo funciona como tal Spark? Ahora, desde el punto de vista del desarrollador, es decir, nosotros lo que desarrollamos es un driver program, es un script con lógica de procesamiento. Punto. Eso desde el punto de vista de nosotros, los desarrolladores. Este script lo podemos escribir en Python, Java, R y Scala. Esos son los 4 lenguajes soportados. Para nuestra presentación nos vamos a enfocar en Python. Y bueno, este script se puede correr en la máquina local o en un nodo en tu clúster de máquinas. Y se comporta como cualquier otro script normal. Pero por debajo, lo que ocurre es que todo corre sobre lo que es un cluster manager. Entonces, cuando nosotros instalamos Spark, Spark automáticamente dispone de este componente llamado cluster manager. ¿Y qué es lo que hace este cluster manager? Primero que todo, se encarga de crear los ejecutores, que son los que van a ejecutar mis tareas en mi grupo de máquinas, y puede que existan muchos ejecutores en diferentes máquinas, como vemos el ejemplo, pero también en la misma máquina pueden haber múltiples ejecutores, idealmente uno por CPU, lo que sería lo ideal. Y bueno, ejecuta el cluster manager, adicionalmente coordina la ejecución, la distribución de mis datos, es decir, particionarlos, distribuirlos a mis ejecutores de manera automática, ejecutar las tareas sobre esos datos y de manera automática recolectarlos en un conjunto de datos para devolverlo al usuario final. Ahora, durante este proceso, también el Cluster Manager se encarga de coordinar lo que son las recuperaciones a las fallas. Es decir, si alguno de estos nodos llega a fallar, automáticamente mi Cluster Manager es capaz de identificar ese trabajo que no se realizó en ese nodo y lo envía a otro de los nodos disponibles. Hay 2 tipos de cluster managers. El que viene por defecto, se llama el Spark Default Cluster Manager, y es el que usaremos cuando corramos los programas de manera local. Y también existe el Hadoop Yarn, que es el que nos permite, cuando, por ejemplo, vamos a correr este tipo de jobs o mi driver program en sistemas distribuidos en la nube, por ejemplo, en Amazon. Ellos tienen un servicio que es EMR o Elastic Map Reduce. Nos podemos conectar usando este Cluster Manager de tipo Yarn que viene Spark, conectarnos al Hadoop Yarn, que es el componente que dispone EMR, el servicio de AWS, para automáticamente trasladarle la responsabilidad a este componente a que me distribuya, a que asuma el rol de Cluster Manager. Entonces, así funciona Spark. Esos son los conceptos básicos. Todo es distribuir el trabajo, distribuir la carga y hacerlo de manera rápida, eficiente. Existe otro framework de desarrollo muy famoso, que es Apache Hadoop. Me gustaría como hacer la diferenciación, porque seguramente quizás alguno de ustedes habrá escuchado de él. Entonces, este también es usado bastante. La diferencia de por qué Apache Spark es más usado ahora mismo es, primero que todo, este factor yo creo que es el más relevante, es la velocidad. Apache Spark en su sitio web, de hecho, proclama ser entre 3 a 100 veces más rápido que Apache Hadoop. Y la razón por esto es porque Apache Spark tiene la capacidad de procesar y retener datos en memoria. A diferencia que Apache Hadoop, que lo que hace es procesar datos, escribe en disco, lee de disco, vuelve a procesar, escribe en disco. Entonces, esta tarea de escritura en disco y lectura siempre es un poco más lenta. El hecho de usar más RAM hace Apache Spark más costoso, pero digamos que si tú pones en una balanza, muchas veces te va a salir más barato ejecutar transformaciones con Spark, porque el tiempo en el que estas tareas van a correr va a ser mucho más corto que correrla en Hadoop. Esto no quiere decir que Hadoop no tenga un caso de uso que aplique, pero digamos que hay que evaluar todo eso. Y
Sí, Apache Hadoop es más barato porque solo depende, bueno, depende mayormente en almacenamiento en disco, que es mucho más económico que la RAM. Ideal para procesamiento en tiempo real y en vivo, sí, porque tenemos los tiempos de respuesta son más rápidos. En cambio, Apache Hadoop, digamos que es ideal para procesamiento en lotes. Apache Spark también hace procesamiento en lotes, pero digamos que hay Apache Hadoop, digamos que también hace lo mismo, entonces, y es ideal para eso. Entonces, digamos que esta es la diferencia. Y bueno, Apache Spark incluye un componente de Machine Learning o aprendizaje automático, es decir, soporta algoritmos de Machine Learning y soporta su distribución a clúster de máquinas, lo que es bastante importante. Apache Hadoop no incluye ningún componente para inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué Spark es tan rápido? Spark incluye este concepto de gráficos acíclicos dirigidos, y esto es lo que hace como tal a Spark ser un motor eficiente. Lo que hace Spark es que él no ejecuta nada hasta que el usuario como tal le pide resultados a Spark. Es decir, tú puedes ejecutar 10, 20 transformaciones en tus datos. Digamos que tú puedes ir desarrollando tu algoritmo. Cada línea es una transformación diferente a tus datos, pero es hasta el momento en el que tú le dices a Spark, hey, devuélveme información. En ese momento lo que ocurre es que se genera un grafo acíclico dirigido con los pasos que deben ocurrir para que esas 10, 20 transformaciones definidas se lleven a cabo de manera eficiente. Entonces, eso es lo que hace Spark ser tan rápido. Los componentes de Spark, tenemos Spark Core, que digamos que lo vamos a ver bastante cuando veamos lo que son los RDDs o los Resilient Distributed Datasets. Sí, eso lo vamos a ver cuando toquemos ese tema. Está también otro componente que yo lo considero core y que de hecho empieza a desplazar una de las cosas definidas en lo que es el Spark Core. Es Spark SQL, que también lo vamos a ver. Y digamos estos tres, lo que es Spark Streaming, MLlib y GraphX, no los vamos a ver en detalles, pero los dejo aquí. Ahí les dejo el link para que, en caso de que quieran investigarlos un poco mejor, puedan acceder a la información. Pero básicamente Spark Streaming es para disponer datos en tiempo real, procesamiento de datos en tiempo real. MLlib, Spark soporta algoritmos de aprendizaje automático, y GraphX, que nos permite representar nuestra información, nuestros conjuntos de datos en lo que es un grafo. Esto tiene que ver con teoría de redes. Por ejemplo, imagínense una red social donde cada nodo de la red es una persona y las conexiones entre las personas son los vértices de mi grafo. Bueno, más o menos esas representaciones las podemos hacer con GraphX. Pero de nuevo, nada más vamos a enfocarnos en los más importantes, que son Spark Core y Spark SQL. Con eso ya tenemos para divertirnos bastante. Ok, empezamos a hablar del primer componente, ese que veíamos abajo, el más grande, que es Spark Core. Resilient Distributed Dataset, yo me voy a estar refiriendo a este elemento como RDD, que es el acrónimo. Es, digamos que sin exagerar, si tú logras entender este elemento, 100% podemos decir que estás a un 90% de entender lo que es Spark. Todos los componentes de Spark usan RDDs y digamos que es lo que te ayuda a realizar transformación, agregación, ejecutar acciones en tus datos. Prácticamente lo que quieras hacer con tus datos lo puedes hacer con RDDs. RDDs, ¿qué es? Pues objeto central y fundamental de Spark. Voy a ir de adelante hacia atrás. Entonces tenemos dataset, que lo que traduce es conjunto de datos. Es eso.
es la representación de tus datos bajo el contexto de Spark. Es decir, cuando tú lees tus datos, cargas tu información en lo que es una estructura llamada RDB. Es un conjunto de datos, es distribuido, es decir, pueden ser distribuidos, la información que está almacenada en estos RDB pueden ser distribuidos en muchas máquinas o también se pueden ejecutarse de manera local, que es lo que yo voy a hacer en los demos y en el laboratorio. Y también manejan falla de algún nodo, que esto es importante. Este es el concepto de resiliente. Es decir, que cuando se pierde algún nodo, se apaga por completo, automáticamente mi RDB tiene la capacidad de recuperar ese trabajo. Y lo lindo de todo esto es que Spark hace todo esto por ti. No tienes que preocuparte ni por recuperar el trabajo, ni por paralelizar, ni todo lo que tú necesitas saber realmente como desarrollador es que RDB representa un conjunto de datos en el contexto de Spark. Eso es. Para poder crear un RDB necesitamos este elemento que se llama Spark Context. Lo vamos a ver también en el demo. Es el responsable para que los RDB sean resilientes y distribuidos. Y cómo lo puedes, bueno, permite la creación de los RDBs. ¿Cómo puedes crear este elemento? Bueno, cuando ustedes instalen Spark, yo dejé unas instrucciones. Al final les voy a decir dónde está toda la documentación. Cuando ustedes instalen Spark, él va a venir por defecto con un shell que ustedes pueden abrir y automáticamente cuando ustedes entran a ese shell, Spark automáticamente crea un elemento de tipo Spark Context para ustedes, que es decir, lo pueden usar, no necesitan crearlo, pero cuando desarrollamos nuestras aplicaciones de tipo Spark o driver programs, necesitamos crearlo de manera manual, también lo vamos a explicar. A ver, tenemos unos ejemplos aquí de cómo crear un RDB en un programa usando Python, en un programa de Spark. El primer ejemplo, digamos, que es simplemente para demostración. Obviamente esto nunca va a pasar en el mundo del Big Data cuando definimos datos así en crudo o literales. Pero aquí simplemente estamos diciendo, créame, le estamos diciendo a Spark, usa mi objeto Spark Context. .parallelize. Este método parallelize recibe datos literales y aquí estoy pasándole una lista con 4 elementos, es decir, créame en un RDB usando esos 4 elementos. Eso es lo que le estoy diciendo a Spark. También podemos crear RDBs a partir de archivos. Este tiene un poco más sentido en el mundo del Big Data, es decir, donde hacemos referencia a un archivo. Obviamente, si ese archivo está local en tu máquina, puede que no estés haciendo Big Data, porque generalmente estos son archivos muy grandes. Generalmente están almacenados en sistemas distribuidos como sistemas Hadoop, en donde podríamos acceder al archivo usando el prefijo HDF, que lo que traduce es Hadoop Distributed File System, o sistemas distribuidos como en la nube, como lo que es S3 de Amazon, que es Simple Storage Service. Y para acceder a los datos almacenados allá tenemos que usar este prefijo, es S3N. Y bueno, lo que hace esta línea de código es simplemente tomar los datos en ese archivo y cargarlos a mi RDB para poder empezar a transformar los datos en mi programa, etc. También se pueden crear desde Hive, JDBC, Elasticsearch, soporta formatos como JSON, valores separados por coma, archivos comprimidos incluso, entre otros. Hay muchos formatos soportados. Y bueno, hay 2 tipos de operaciones importantes que uno puede hacer con los RDBs. La primera operación son las transformaciones y la segunda operación son las acciones. Ahora, las transformaciones, inicialmente empecemos con esta. ¿Qué son? Las transformaciones lo que buscan es, dado un RDB, es decir, toman un RDB como input y dado ese RDB, devuelven un nuevo RDB transformado. Es decir, reciben un RDB, retornan un RDB. Estas son las transformaciones. Estos son los ejemplos. Digamos que las más comunes que tenemos son estas 3 que están al comienzo, que tenemos map, tenemos flat map, tenemos filter. Y digamos que no quiero aburrirlos en este momento como que explicándoles aquí en la diapositiva cada una. Más bien lo que vamos a hacer es un demo
de un programa usando RDDs a ver cómo utiliza, qué es lo que sucede cuando usamos estas transformaciones. Y un simple ejemplo rápidamente, usando la función map, que lo que hace es ejecuta una función y genera un nuevo valor por cada objeto en mi RDD input. Es decir, tenemos este RDD que creamos a partir de 4 valores, 1, 2, 3, 4 valores literales, y podemos ejecutar transformaciones sobre mi RDD simplemente ejecutando funciones sobre ellos. En este ejemplo tenemos el RDD llamado RDD y tenemos que le hacemos punto map, es decir, le estamos llamando la transformación map sobre ese RDD y le pasamos la función map, recibe una función como parámetro, es decir, tenemos una función que recibe otra función como parámetro. Y aquí estamos definiendo una lambda function, una función lambda que lo que hace es recibe como parámetro un objeto X y retorna ese objeto X elevado al cuadrado. Eso es una manera de definir una función en línea. Y por cada elemento en mi RDD se va a ejecutar esta transformación. Es decir, que mi nuevo RDD, lo que finalmente termina pasando es que cada uno de los elementos pasa por esta función, se elevan al cuadrado y entonces mi nuevo RDD termina conteniendo estos nuevos 4 valores. Este es un ejemplo muy simple de transformación, pero digamos que esa es la idea detrás de Spark. Ejecutar funciones simples que me ayuden a procesar la información, limpiarla, transformarla y digamos que desde el punto de vista del desarrollador es muy simple escribir este código. Ahora, les hablé de este concepto de lambda, no se asusten. Básicamente, lo que ocurre es que muchos métodos, muchas transformaciones de estas, por ejemplo, la transformación map, aceptan una función como parámetro y digamos que el uso de lambdas me ayuda a tomar un atajo para no tener que definir una función como tal, sino pasar la función como parámetro de manera inmediata sin tener que definirla. Por ejemplo, aquí tenemos esta línea de código que estamos viendo aquí es completamente lo mismo a tener una función definida, por ejemplo, elevar al cuadrado, que reciba un objeto de tipo X y devuelva ese valor multiplicado por el mismo, elevándolo al cuadrado. Y finalmente, cuando quiero ejecutar la función map, lo que le paso en lugar de la lambda, le paso es el nombre de esa función. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar lambda? Pues evidentemente lo pueden ver, inicialmente el código es más legible. El uso de lambda hace que tú entiendas automáticamente qué es lo que estás definiendo. Todo esto tiene que ver con el uso de programación funcional. Y sí, tú apenas ves la lambda, tú sabes automáticamente lo que está haciendo tu programa. En lugar de ver un nombre, una función, después tienes que ir a ver qué hace esa función, etc. Y lo segundo es que nos ahorramos 2 líneas de código. Ya no tenemos que definir esta función, entonces estamos ahorrando. El código es más simple de entender, más simple de leer. El segundo tipo de operaciones son las acciones, que ya son las que te permiten obtener los resultados de tus transformaciones. Y digamos que estas son las más comunes, reduce, collect, count. La más poderosa la pongo en negrilla, que es reduce, y es la que te permite usar una función para reducir tu dataset a un solo valor. Y esto puede ser una sumatoria o alguna otra función de agregación. Pero de nuevo, no los quiero aburrir explicándole lo que es cada una de estas. Igual está la documentación. Lo que vamos a hacer es un demo de un programa usando RDDs. Importantísimo el concepto de lo que hace Spark cuando se llama una de estas acciones, ese concepto de lazy evaluation, que es en el momento en el que yo ejecuto una de estas acciones, es cuando Spark crea el gráfico acíclico dirigido que les mencionaba en la diapositiva anterior y toma todas las transformaciones que estén en la cola de transformaciones que se tengan que ejecutar, todos los pasos, construye todos esos pasos de manera óptima. Es en este momento cuando se ejecuta la acción.
Es decir, las acciones son las que inician el procesamiento y la distribución de los datos. Eso es muy importante, este concepto de que nada ocurre realmente en tu programa hasta que una acción es ejecutada. Entonces sí, vamos a hacer un demo rápidamente de esto que les estoy hablando. Vamos a hacer un demo. Por favor, me dejan saber si pueden ver mi pantalla. Yo creo que sí. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, yo les voy a dejar al final de la presentación un link a un repositorio donde van a encontrar estos ejemplos. Este es el repositorio, se llama Spark Data Analysis. Y lo que van a buscar es la carpeta Examples, ejemplos. Y aquí van a tener 3 scripts, uno para generar los datos y vamos a tener 2 scripts que vamos a estar revisándolo en estas demos que estamos haciendo ahora. Esto es como para que tengan el acceso al código si, digamos, ahora no es legible para ustedes o de pronto es difícil y quizás voy a explicar muy rápido lo que está ocurriendo en el código. Siempre pueden volver a ver el video, acceder al código y, digamos, que interactuar de manera directa. Les dejo un script que es generar datos, que lo que les va a ayudar es estos 2 archivos que yo tengo aquí, los generé con este script. Es un script sencillo que lo que busca es generar datos aleatorios. Estoy generando 2 conjuntos de datos. El primer conjunto es los nombres de mis clientes y las órdenes de mis clientes. Ahora, ¿cómo está estructurada esta información? El primer archivo, que es los nombres de los clientes, tiene 2 columnas, como podemos ver. Está compuesto del ID del cliente, el ID del cliente, y está compuesto del nombre. Entonces, ID y nombre. Y el archivo de órdenes está compuesto por el ID del cliente nuevamente. Ahora tenemos ID de lo que es el producto. Tenemos el valor del producto. Entonces tenemos estos 3 datos organizados en un archivo CSV, que es un archivo de valores separados por coma. Vamos a abrir este script que yo he creado y preparado para esta demostración. Y este script, digamos que tiene un código que resuelve este problema que tenemos aquí. El problema es el siguiente: dado los datasets, órdenes del cliente, que ya lo vimos, y nombres de cliente, calcular el número total de órdenes por clientes e identificar los clientes con más órdenes, los 10 clientes con más órdenes. Hacer exactamente lo mismo, pero con los valores de los clientes, es decir, calcular el valor total de órdenes por cliente, identificar los 10 clientes con mayor valor invertido. Entonces empezamos a recorrer paso a paso este script para entenderlo. Lo primero que hacemos, este es un programa de Python, es un programa que está usando Python. El paquete principal de Python para interactuar con Spark se llama PySpark, y ese paquete, cuando ustedes instalen Spark con las instrucciones que yo les voy a dejar, se va a instalar automáticamente. Entonces ustedes pueden abrir un programa de Python y automáticamente empezar a usar ese paquete que está instalado de esta manera. Entonces empezamos a importar 2 elementos principales. Uno es el SparkConf y el otro es el Spark Context. Estos elementos están dentro del paquete PySpark. Y el primer paso que hacemos después de importar esos paquetes requeridos es crear nuestro contexto. Recuerden que cuando hablamos de trabajar con data, con RDBs, hablamos de que necesitamos sí o sí un Spark Context. Necesitamos crear ese contexto de Spark. Entonces, para crear un contexto de Spark necesitamos un elemento que se llama SparkConf. Para poder crear ese SparkConf, lo que hacemos es simplemente, es muy sencilla la sintaxis. Llamamos el elemento importado SparkConf, paréntesis, setMaster. Aquí le estamos definiendo local, quiere decir ejecuta el programa en una CPU y en un thread de mi máquina local. Estamos dándole un nombre, ejemplo RDB, puede ser cualquier cosa. Y ese elemento de configuración que apenas acabamos de crear es el que necesitamos para crear ese Spark Context.
Entonces, automáticamente creamos nuestro Spark Context y empezamos a mirar qué más hacemos en nuestro programa. Muchas veces esto van a ser las primeras líneas que siempre vamos a tener en nuestro programa de Spark. O sea, grábenselas porque sí, se va a usar bastante. Bueno, lo primero que hacemos es crear una función para mapear cada línea de mi archivo de órdenes. Recuerden el formato, es más, vamos a ponerlo aquí abajo de pronto para que sea un poquito más claro. El formato de mi archivo de órdenes, recordemos que tiene este formato, es decir, ID del cliente, ID del producto y el valor pagado de ese cliente por ese producto. Esta función parseLine lo que busca es formatear cada línea en ese archivo usando una función aquí de transformación que creamos nosotros con Python. Y lo que busca es, por cada línea de ese archivo, buscamos transformar cada línea creando una tupla de Python. Para los que no están familiarizados con la tupla de Python, es una especie de colección que tú la defines con paréntesis y puede contener, es como una lista, pero en realidad viene siendo se llama una tupla y tú puedes agregarle tantos elementos como tú quieras a esa tupla. Pero la diferencia entre lista y la tupla es que para la tupla necesitamos usar paréntesis en lugar de corchetes. Entonces, por cada línea en mi archivo de órdenes lo que hacemos es, vamos a crear una tupla, como vemos aquí, en donde el primer elemento de la tupla va a ser mi ID del cliente, es decir, el primer elemento en el archivo, y el segundo elemento de la tupla va a ser otra tupla compuesta por una unidad y el valor pagado por ese cliente a ese producto. Estamos viendo que nos estamos olvidando realmente del producto porque para efectos de la tarea que nos exigen no es importante. Entonces siempre recuerden que con Spark el tamaño de mis datasets define el tiempo, la velocidad en que las transformaciones van a correr. Es decir, tratemos siempre de dejar solo la información mínima que vamos a necesitar. Entonces aquí nos deshacemos el ID del producto, nos quedamos solo con el ID del cliente, el valor invertido por ese cliente y estamos haciendo algo extraño, pero ya van a ver por qué es útil para el conteo de números de órdenes. Estamos asignando un valor de 1 de manera manual a esa segunda tupla de mi tupla final. Ahora, ¿cómo hago esto con el código de Python? Yo cojo esta línea simplemente y llamo un método en Python que es split, que recibe un string y yo le paso un delimitador y él toma ese string, encuentra ese delimitador y separa, crea una lista con los objetos separados por ese delimitador. Entonces aquí crea una lista con 3 elementos prácticamente. Entonces en mis fields tengo el ID del cliente, el ID del producto y el valor. Y lo que hago finalmente es creo esa tupla que estoy indicando aquí en este formato, en donde tomo el primer elemento de esa lista y le hago un casting o le asigno un tipo entero a ese elemento, coma, creo mi segunda tupla, que es esta segunda tupla aquí, en donde de manera manual asigno 1 y le tomo el tercer elemento. Recuerden que esta es una lista que el primer índice es 0. Entonces, cuando hacemos referencia a 2, estamos refiriéndonos al tercer elemento de la lista. Y le asignamos un tipo de float a mi dato. Entonces, después lo que hacemos es leemos nuestros datos, usamos el Spark Context que habíamos visto. Y bueno, esta función no la hemos llamado todavía, esa fue solo la definición. Aquí empezamos a hacer lo que es la lectura de mis datos. Usamos el Spark Context y el método TextFile para pasarle lo que es los archivos como tal. Entonces vamos a tomar y actualizar esto aquí. Actualizar con el path del archivo en mi máquina. Los archivos, entonces automáticamente esto me crea un RDD con el contenido de cada archivo. Y la primera transformación que realizo es con el RDD de órdenes.
lo que hago es uso esa función que definimos arriba para procesarlo y realizar y crear un nuevo RDD con cada fila, con cada elemento en mi RDD cumpliendo la nueva estructura que básicamente es la tupla que vimos arriba. Ahora, ¿por qué es importante hacer esa transformación que hicimos ahí? Ahora es cuando empezamos a resolver eso que nos están pidiendo, el total número de órdenes, el total valor, calcular el valor total acumulado por cliente, el número de órdenes acumulado por cliente. Entonces, aquí pongo un ejemplo. Básicamente, lo que estamos tratando de hacer es, en mi dataset, imagínense que tengo un cliente 10 con estos dos valores. Entonces, Spark ofrece este método que es Reduce by Key, que lo que hace es toma todos los elementos de mi dataset y mira cuáles elementos tienen la misma key. Para el contexto de RDD, importante esto, en contexto de RDD, cuando tú estás lidiando con tuplas RDDs, la key, el valor, la llave que es considerada en tus datos es el primer elemento de la tupla. Es decir, cuando yo estoy llamando reduce by key, automáticamente Spark trata de agrupar todos los elementos que tengan el mismo valor en la primera posición de mis tuplas. Entonces, si tenemos estas dos tuplas como ejemplo, automáticamente Spark lo que va a hacer es, va a tomar estas dos tuplas y va a dejar intactos los valores de las llaves y va a extraer los valores que digamos que quedan, los valores restantes. Y como estoy siempre agrupando dos tuplas, lo que hace Spark es que a la tupla 1 le asigna X y a la tupla 2 le asigna Y a los valores de esas tuplas. Entonces, lo que sucede aquí es que, digamos que estamos viendo que lo que hacemos es sumar, una vez que tenemos cada valor de X que viene siendo el segundo valor de mi elemento en el dataset, lo que hacemos es X, vamos a construir una nueva tupla a partir de estas dos tuplas, en donde esta nueva tupla va a ser sumar el primer elemento de la primera tupla con el primer elemento de la segunda tupla y lo mismo con el segundo elemento para obtener un resultado similar a este. 1 más 1, 2, 20 más 20.5 más 65.20, 85.70. Entonces, eso automáticamente es realizado por esta línea que tenemos aquí. Es decir, vamos paso a paso. El valor de X, que es esta tupla, lo que estamos haciendo es obteniendo el primer elemento, que es 1, y se lo sumamos al valor de Y en la primera posición, que es 1. Esto me daría el valor de las dos primeras posiciones de esas dos tuplas. Y de igual manera hacemos lo mismo para la segunda posición. Sumamos el valor en la segunda posición de X y en la segunda posición de Y. Finalmente, cuando se ejecuta esto, Spark solo modifica los valores de esos elementos que fueron agrupados y deja mi llave intacta, es decir, devuelve este formato por cada uno de los objetos. Entonces, automáticamente al ejecutar esta línea de código, lo que hicimos fue agrupar todo mi dataset con los ID de clientes que teníamos, calcular cuántas órdenes cada cliente tiene. Por eso es que usamos ese 1 como unidad, porque es el que me va a permitir hacer la sumatoria y tener el control del número de órdenes y el valor total. Entonces, eso es lo que tenemos en Total by Customers. Después, lo que hacemos es, para efecto ya de mostrar al usuario final, en lugar de mostrar ID de cliente, quisiéramos mostrar nombres de cliente. Entonces, aquí es donde empezamos a procesar el segundo dataset que leímos, que es el dataset, el RDD con los nombres de mis clientes, y lo que hago es simplemente también ejecuto una función map que lo que hace es nuevamente crear una tupla con esta estructura, descomponiendo ese string que viene en mi archivo con valores separados por coma. Tomo el primer elemento, lo pongo en la primera posición de la tupla como entero y tomo mi segundo elemento y lo pongo en la segunda posición de la tupla. Ya viene como string, así que no necesito hacerle nada. Entonces tengo dos datasets, uno con esta estructura
de las órdenes por cliente y el otro de los clientes con sus respectivos nombres. Lo que hago finalmente es unir esos dos datasets con este método de join y lo que tengo finalmente es un dataset con esta estructura. Importante cuando hacemos este método join entre dos datasets, la llave que es el primer objeto, el primer elemento en los objetos de cada dataset es el que se usa para hacer el join entre los dos datasets. Como en los dos elementos ya yo los preparé para que tuvieran en la primera posición estos dos, para que tuvieran en la primera posición el cliente ID, al hacer el join no tengo ningún problema y automáticamente lo que se me crea es un dataset con esta estructura, es decir, todos los valores de mi dataset 1 con los valores de mi dataset 2 y compartiendo la misma llave compartida que es el ID del cliente. Entonces, finalmente lo que hacemos es, para cada una de las preguntas que tenemos, la primera pregunta es el total número de órdenes y la segunda pregunta es con el valor de las órdenes. Lo que hacemos finalmente es tomar cada uno de esos valores que tenemos en este dataset, ya con mis nombres, con todo. Lo primero que hacemos aquí es reemplazamos la llave por el número total de órdenes. Eso lo que hacemos es tomamos esta estructura y miren que dejamos en mi dataset esta transformación de hacer el map. Aquí lo que hace automáticamente me crea por cada ítem en mi dataset total by customer with names, me crea una nueva tupla. ¿Con qué? Bueno, tomamos el primer valor de mi tupla, que sería esta otra tupla, y de esa otra tupla tomamos el primer valor, es decir, tomamos el número de órdenes y lo asignamos en la primera posición de la tupla resultante. Y en la segunda posición de la tupla resultante lo que hacemos es tomamos de mi dataset origen, de cada elemento, tomamos el segundo elemento. Recuerden que para acceder a la segunda posición de la tupla, ellos usan el primer elemento es 0, el índice del primer elemento es 0 y el índice del segundo elemento es 1. Automáticamente quedamos con esta estructura. Y finalmente, una vez que tenemos esta estructura, que básicamente lo que es total número de órdenes y cliente, lo que hacemos es ejecutamos esta función sobre mi RDD, que es ordenar por llave. De nuevo, la llave es el primer elemento. Esto fue intencional. Lo que estamos haciendo entonces es ordenando por número de órdenes de manera descendente. Por defecto es ascendente, pero aquí le pasamos un parámetro en el que simplemente lo que hacemos es cambiamos el valor ascendente, que por defecto es true, lo cambiamos a false y me cambia el orden a descendente. Entonces, este dataset contiene los clientes con su respectivo número de orden ordenados de mayor a menor. De igual forma, hacemos exactamente lo mismo con los valores de mi dataset que calculamos con toda la información aquí. Simplemente en lugar de retener el número total de órdenes, retenemos es el valor total invertido por ese cliente. Y lo único que vemos que cambia es que de mi primer elemento del dataset original, es decir, esta tupla que es mi primer elemento, lo que hacemos es tomamos la posición 2, ya no la posición 1, sino la posición 2. Y esto lo que hace es que genera este nuevo dataset. Y aquí vemos un concepto muy interesante, Spark, es que tú tienes la posibilidad de hacer encadenamiento de llamados. Es decir, puedes hacer diferentes transformaciones y encadenarlas una con otra. Por ejemplo, esto mismo que hicimos acá en 2 líneas, lo pudimos haber hecho perfectamente con una sola línea, como lo estamos haciendo aquí. Y bueno, ya tenemos los dos datasets con la información que necesitamos. Lo que queda, lo que resta es simplemente tomar los primeros 10 valores y es en este momento donde estamos ejecutando la primera función. Aquí, a este punto, es donde estamos ejecutando la primera función. Entonces, ¿qué pasa en este punto? ¿Cuántas transformaciones ya tenemos a ese dataset? Tenemos muchísimas transformaciones, ¿cierto? Pero en este momento apenas
es que Spark va a ejecutar lo que es la transformación y es donde va a calcular el grafo acíclico dirigido, va a optimizar todos los pasos que necesita hacer y que necesita ejecutar para entregarme a mí esos 10 elementos. Entonces, interesante eso, es la única acción que estamos ejecutando y quería demostrarles esto, que en realidad el uso de los RDDs es básicamente familiarizarse con las transformaciones que podemos hacer con los datos y llega un momento en nuestro programa manejador, este es un programa manejador que ya vamos a ejecutar en Spark, llega un momento en el que necesitamos decirle a Spark, Spark, dame esta información. Entonces, digamos que eso es lo que está ocurriendo aquí. Dos métodos que hacen exactamente lo mismo, take y top. Y cuando llamamos estos métodos ya no estamos recibiendo un RDD, que esa es la diferencia entre acciones y transformaciones. Las transformaciones siempre devuelven RDD. Ya mi acción lo que me devuelve es una lista que, digamos, ya les voy a mostrar qué pasa con esa lista, cuál es el formato si no le hacemos nada. Voy a imprimir los clientes con más órdenes aquí. Y cuál es el formato ya, digamos, agregándole un poquito más de cariño, dándole formato, digamos que haciéndolo más legible para un usuario final. Entonces, vamos a correr esto. Ahora, ¿cómo corremos esto? Pues finalmente lo que tenemos que hacer es abrir nuestra consola. Obviamente ya yo he con antelación instalado Spark. Nuevamente yo les voy a dar las instrucciones cuando entremos al laboratorio. Entonces lo que hacemos es simplemente, Python es Spark Submit. Ese es el comando que se utiliza para ejecutar. Nos aseguramos que estamos usando los archivos correctos y lo que hacemos es buscamos el programa que está en ejemplos y se llama Order Analysis RDD. Entonces, automáticamente esto lo que va a hacer es, va a transferir este programa manejador que hemos escrito, lo va a transferir a Spark y Spark se va a encargar de ejecutarlo. Ahora, como les mencioné al comienzo, la configuración que estamos usando es para ejecutarlo en una sola CPU. O sea, aquí no hay distribución ni nada por el estilo, pero es solo para efectos de demostración. Puede que tome un tiempo, pero bueno, aquí tenemos el resultado. Entonces, si lo que les mostraba es una lista, cuando ejecutamos una acción ya no recibimos un RDD, sino que recibimos una lista y lo que vemos es una lista de tuplas. Digamos que esta lista de tuplas lo que me está mostrando es los clientes y sus respectivos clientes. No, aquí hay un problema, vamos a ver qué pasó. Ok, aquí estamos viendo que ok, vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ir un poco hacia atrás. Ok, vamos a ver cómo lucen mis datos a este punto. Digamos que muchas veces sí toca de pronto hacer un poco de experimentación con nuestros datos, pero vamos a probar y tratar de encontrar la solución rápidamente. Siempre ocurre algo en este tipo de demostraciones, así que no me sorprende. Vamos a tratar de corregirlo. Digamos que tenemos esto aquí. Me interesa también ver el valor con el que terminamos después de este join. Y simplemente estoy verificando el formato que tenemos después de cada consulta. Ok, miremos a ver cómo están.
Ok, entonces tenemos que después de la reducción, este es mi formato, vamos a compararlo con el formato esperado. Después de que reducimos, nuestro formato esperado es este, que digamos que no, bueno, sí, es el esperado. Sí, está perfecto. Después lo que hacemos es, después de mi join, lo que tenemos es, esperamos un formato parecido a este. Y lo que tenemos es, digamos que aquí es donde está el problema, porque aquí esperaría yo el nombre en lugar de el ID, del ID. Entonces, vamos a ver qué está pasando y ya yo sé más o menos que, pues, claro, lo que está pasando es que estoy leyendo, en lugar de leer el archivo de nombres, estoy leyendo el archivo de órdenes. Pues digamos que vamos a corregir esto, ya vamos a comentar esto aquí. Digamos que esto sirve como para demostrar los tipos de problemas que se pueden presentar y cómo solventarlos de manera sencilla. Ok, perfecto. Ahora sí tenemos el formato que necesitamos. El primer dataset que estamos imprimiendo, el primer conjunto de datos que estamos imprimiendo es el top 10 de los clientes con más órdenes, es decir, organizado de mayor a menor. Tenemos que el primero es Irwin, Starbucks, con 121 órdenes. Y el último es Neil Piecarlo, con 113. Estos nombres los estoy generando de manera aleatoria con esta función. Así que puede que no tengan mucho sentido, así que no se preocupen por eso. Y bueno, ya cuando empezamos a darle un poco más de cariño a mi formato, cuando empezamos ya a ejecutar ya en un loop, es decir, recibimos esa lista y empezamos a iterarla en un loop y empezamos a ya imprimir con un formato determinado, digamos que ya la información es un poco más legible para los usuarios. Entonces, digamos que eso concluye el demo de lo que es RDD. Vamos a volver acá a lo que es nuestra presentación para continuar. Vamos a empezar a hablar con lo que es el asunto, otro de los componentes core de Spark, que es Spark SQL. Y bueno, hoy en día lo que ocurre con Spark SQL es que este termina siendo incluso más que los RDDs, este termina siendo el componente más utilizado hoy en día de la suite de Spark. Y la razón de esto es esta API llamada DataFrame, que lo que viene siendo es una extensión del RDD y lo que viene desplazando al RDD. Es decir, todo lo que uno puede hacer con RDD es muy probable que lo pueda hacer uno con DataFrame y es una extensión de RDD. Entonces, ahora, ¿qué es un DataFrame? DataFrame, de nuevo, es un conjunto de datos similar a lo que es un RDD. La única diferencia es que contiene objetos de tipo row, es decir, los elementos que ya contiene mi DataFrame ya tienen un tipo. No es como los elementos que contenía mi RDD, que es información un poco sin estructura, como veíamos que teníamos string que nos tocaba manipular con las comas. Aquí ya tenemos un elemento definido por Spark de tipo row que contiene varias columnas. La ventaja de este data frame con estos elementos row es que nosotros podemos ejecutar consultas, sentencias SQL sobre estos objetos y sobre esas columnas que tienen estos objetos de tipo row. Y ahora ustedes se preguntarán qué tan importante es esta idea de poder ejecutar sentencias SQL en data frames. Si ustedes comparan cuánta gente conoce hoy en día el lenguaje SQL con la gente que conoce Spark, la diferencia es grandísima. ¿Por qué? Porque SQL ha estado en el mercado por mucho más tiempo. Entonces, esa gente que es muy experta en ese lenguaje SQL puede fácilmente ya empezar a usar Spark
Y puede usar el mismo query SQL que usaba en la base de datos relacional, en la base de datos común y corriente, para correr análisis ya en datasets o en conjuntos de datos enormes. Es decir, estás abriéndole un mundo de posibilidades a toda esa gente que ya tiene experiencia usando SQL a que entren al mundo de la ingeniería de datos de manera sencilla. Otro punto que se me olvidó mencionar con el asunto de SQL es que cuando tú escribes SQL en Spark, Spark internamente optimiza las ejecuciones, entonces trasladas más la responsabilidad y probablemente las ejecuciones sean más óptimas al tú trasladarle esa responsabilidad a Spark. Puedes definir un esquema, esto no es requerido, pero ayuda a la optimización del almacenamiento. Y los data frames de nuevo soportan lectura, escritura JSON, separados por coma, Parquet, entre otros, soportan prácticamente lo mismo que soporta los RDDs. A diferencia de los RDDs, con Spark lo que tenemos, perdón. A diferencia del RDD, que teníamos que usar lo que es el Spark Context para crear los RDDs, existe este concepto de Spark Session, que es el que necesitamos para interactuar para crear e interactuar con los data frames en Spark SQL. La manera de crear un Spark Session es simplemente accediendo al paquete PySpark.sql, es decir, estamos en el subpaquete SQL y dentro de este paquete está lo que es mi objeto de Spark Session. Ahí lo importamos y la manera como instanciamos esta sesión es simplemente Spark Session.builder.appName, asignamos un nombre a mi aplicación y obtenemos o creamos, es decir, es posible reutilizar si existe alguna sesión ya existente o crear una desde cero. Siempre es importante al final de nuestros programas manejadores recordar apagar o cerrar esa sesión para no dejar es como similar a lo que es conexiones a las bases de datos, no dejar eso abierto ahí consumiendo recursos. Y bueno, ¿cómo se crea un data frame? Sencillo, las primeras dos líneas son las mismas que ya vimos y podemos mostrar aquí leyendo un archivo JSON, por ejemplo. Se puede hacer de dos maneras. La primera es Spark, es decir, mi elemento sesión, que le damos el nombre Spark.read.json y la dirección en donde se encuentra mi archivo. O la otra manera es spark.read.load, la dirección donde se encuentra mi archivo, coma, le pasamos un parámetro adicional que es el formato. Las dos líneas hacen exactamente lo mismo y es una manera de leer los datos desde un archivo y cargarlos a un data frame desde el punto de vista de Spark SQL. Y bueno, siempre está la opción de recuperar. Recuerden que los data frames son una extensión de los RDDs. Entonces, siempre es una opción recuperar esos RDDs. Es decir, tú puedes de manera intercambiable en tu programa trabajar datos primero con data frame, después saltar a RDD y volver a data frame. Esto, digamos que lo podrías hacer. Es muy improbable en realidad porque los data frames soportan la mayoría de operaciones, pero una justificación podría ser de pronto ya tener más control de las operaciones y no trasladarle la responsabilidad a tanto a Spark por temas de optimización. De pronto tienes un proceso en particular que quieres que se cumpla, proceso de transformación que quieres que se cumpla de determinada manera. Y bueno, lo que hablábamos, la posibilidad de ejecutar código o sentencias SQL desde PySpark es una de las cosas maravillosas que podemos tener con Spark. Y tenemos un ejemplo aquí, las tres primeras líneas ya las vimos, creamos nuestro elemento de sesión, leemos un archivo JSON y lo cargamos al data frame. Y lo nuevo es esto, empezamos a ver que podemos crear lo que es una vista temporal con este método de create or replace TimeView.
Y miren que estamos partiendo de mi data frame, punto, crear vista temporal. Es decir, usa este data frame para crear una vista temporal con este nombre. Una vez que creemos esta vista temporal, inmediatamente podemos usar la sesión que tenemos disponible para ejecutar queries SQL sobre esa vista temporal, lo que es muy poderoso. Entonces aquí puedes hacer prácticamente lo mismo. Todo lo que tú hacías con esa base de datos relacional en SQL lo puedes ejecutar aquí y automáticamente Spark va a trasladar todo a operaciones RDD que se van a ejecutar en un clúster de máquina de manera distribuida, de manera optimizada. Y para ti son simples sentencias SQL que estás ejecutando sobre tus datos. Entonces, súper poderoso este concepto. Si no es, digamos que si no estás tan familiarizado con SQL y de pronto para mí, desde el punto de vista de ingeniería de software, de desarrollo de software, se siente un poco más amigable desde el punto de vista del desarrollador lidiar con funciones que lidiar directamente con sentencias SQL. Puedes, en lugar de crear la tabla temporal y ejecutar queries SQL, lo que puedes hacer es simplemente interactuar con las funciones que te ofrece DataFrame de manera directa. Por ejemplo, veíamos que la última línea lo que hace usando la sentencia SQL directamente es seleccionar de la tabla gente las personas que tengan la edad mayor o igual a 18, mayores de edad, y solo el campo edad. Puede ser que en esta tabla gente existan muchos otros campos, pero solo estamos seleccionando el campo edad. Estas dos líneas, es decir, la segunda y la tercera, prácticamente reemplazan esa ejecución y hacen exactamente lo mismo. Es decir, si yo ejecuto estas dos líneas sobre mi dataset, estaría haciendo exactamente lo mismo, pero usando funciones en lugar de sentencias SQL. Estaríamos de nuevo sobre el contexto de Spark SQL, estamos igual usando Spark SQL, pero vemos que podemos interactuar con el DataFrame de dos formas, usando sentencias SQL directamente, usando funciones. Y bueno, también puedes mezclar lo que es data frames y RDDs, que es la última línea aquí, que ya lo vimos. Y bueno, todas las funciones que tú puedes hacer con sentencias SQL, es decir, agrupamiento, group by, funciones de agregaciones, todo eso lo puedes hacer con funciones también de los data frames. Ahora, Spark, ¿cuál es la tendencia? Spark está tratando de mover a la gente a que empiece a usar más data frames que RDDs, ¿Por qué esto? ¿Por qué Spark está tratando de hacer esto? Bueno, primero que todo, uno lo ve en los nuevos releases que ellos hacen. Ellos están sacando nuevos productos y estos nuevos productos generalmente ya vienen con soporte solo para data frames. Entonces, si lo miras desde el punto de vista de interoperabilidad, están tratando de que la gente sí o sí cambie, haga el switch. ¿Y por qué? ¿Por qué están tratando de hacer eso? Bueno, primero que todo, bueno, el asunto de la interoperabilidad lo mencioné, y también el asunto de la simplificación y el trasladarle la responsabilidad nuevamente a Spark a que se encargue de las optimizaciones. Recuerden que todo lo que ejecutamos como SQL o desde el contexto de SQL como funciones a mi data frame, todo se termina traduciendo a RDDs y operaciones con RDDs. Estas traducciones las realiza Spark por nosotros y generalmente son traducciones óptimas. La posibilidad del uso de SQL, ya la mencioné, eso simplifica el desarrollo y, bueno, optimizaciones. Y, bueno, importante también este tema del uso de User Defined Functions. Entonces, podemos ver que ya nos podemos hacer, ya si hay una función de Spark que no está disponible para nosotros, podemos crear una función con la transformación que nosotros querramos y lo único que tenemos que hacer para poder utilizarla es registrarla en mi Spark Session, que es spark.udf y register,
y le doy el nombre doblar, el nombre que yo quiera, y le paso la función que quiero registrar y el tipo de dato que recibe. Y estas son las dos maneras en que puedo interactuar con ella, o como función como tal, o directamente como lenguaje SQL. Sí, de nuevo, no los quiero aburrir con todas las funciones que ofrece Spark. Lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de implementar el mismo problema que implementamos con RDD, que ya les hice la demostración. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora usando Spark SQL. Ok, en el mismo repositorio hay otro archivo que es Order Analysis SQL. Entonces ya vimos Order Analysis RTD, este lo podemos cerrar. Y vamos a ver ahora qué pasa con el Order Analysis SQL. La tarea es exactamente la misma, no vamos a perder tiempo mirándola. Importamos ahora los paquetes requeridos nuevamente. Vamos a hacerle un poquito de zoom para que esto se vea un poco más claro. Ahí se ve mejor. Y tenemos entonces que los paquetes importantes son, tenemos Spark Session, ahora empezamos a ver que ya no es context, sino Spark Session y está debajo del subpaquete SQL. Estamos lidiando con Spark SQL. Empezamos a importar de mi paquete tipos dentro de SQL, todos estos elementos que vamos a ver cómo los vamos a usar. E importantísimo el importar las funciones que vienen con Spark SQL, porque usaremos muchas y ya vamos a ver por qué es tan importante. Ahora, esta manera de importar es diferente a esta porque es importante que asignemos un alias a estas funciones, porque este paquete de funciones puede contener funciones como promedio, como es sumatoria, como conteo, que generalmente son funciones compartidas en muchos paquetes que vienen incluidos con Python. Entonces, para no generar conflicto, lo que hacemos es asignamos un alias y cuando vayamos a referenciar esas funciones, simplemente anteponemos el alias. Crear nueva sesión, lo que hacemos es creamos nuestra sesión, sencillo, .builder, .master, de nuevo le estamos diciendo, solo vamos a ejecutar en una CPU y en un thread de mi máquina local. Y le damos este nombre a mi aplicación. Y le decimos, si hay alguna sesión disponible, obténla, si no, crea una nueva. Definimos la estructura de mi conjunto de datos. Entonces aquí vemos que ya con Spark tenemos acceso a definición de lo que son los esquemas de mis datos. Vamos a definir dos esquemas, uno para cada conjunto de datos, y así esta es la sintaxis que utilizamos para definirlo. Primero que todo, le decimos que vamos a crear una estructura y esta estructura recibe una lista. ¿Una lista de qué? Una lista de campos. Estos campos los puedo definir con el segundo objeto que importamos, que es struct field, y cada objeto recibe 3 parámetros. El primer parámetro es el nombre del campo, el segundo sería el tipo y el tercero sería si el parámetro puede ser nulo o no. Realmente ponemos todos true. Y bueno, generalmente es una buena práctica porque cuando lidiamos con datasets gigantes no sabemos qué puede pasar. Entonces, digamos que pueden ver aquí la documentación con más detalle, ahí te dicen todos los parámetros que reciben, etc. Hacemos lo mismo con las otras dos columnas. Definimos, recuerden, el formato de mis dos datasets. Vamos a ponerlos acá al lado para que lo tengamos presente. Entonces, tenemos que el dataset de órdenes, que es el primer esquema que estamos definiendo, tiene el ID del cliente, Customer ID, el ID del ítem y el valor. Eso es lo que estamos definiendo aquí, con sus respectivos tipos. Aquí solo estamos definiendo el esquema. Ahora vamos a ver cómo lo usamos. De igual manera, definimos el esquema para el segundo dataset de nombres. Leemos los esquemas
los leemos de esta manera. Vamos a actualizar esta vez, no vamos a cometer el mismo error de la vez pasada. Vamos a actualizar el dataset de órdenes aquí y vamos a actualizar el dataset de nombres, verificar que sí sea el correcto. Sí, es el correcto esta vez. Entonces, miren lo que nos permite hacer Spark SQL. Nos permite al momento de leer nuestros datos pasar esta opción que es esquema, que lo que me permite es ese esquema que ya tengo definido, pasarlo como parámetro y automáticamente Spark lo que va a hacer es, va a leerme ese archivo y va a tratar de asignarle a cada elemento el esquema o la estructura que ya tengo definida. De tal manera que ya mi data frame yo le pueda acceder a las columnas a través de nombres, lo que hace la interacción con Spark SQL un poco más amigable, más fácil de lidiar, trabajar con nombres que trabajar, recuerden, con tuplas y posiciones como nos tocaba con ArcGIS. Entonces, lo que sigue una vez que tenemos estos datos, agrupar los datos por la columna Customer ID, es decir, vamos a agrupar por esa columna y lo que vamos a hacer es, vamos a contar todas las órdenes y a calcular el valor total por cliente. Esto lo podemos hacer con un select, para los que están familiarizados con la sentencia de SQL, con un select, un group by, podríamos fácilmente hacer esa ejecución. Recuerden que para ejecutar SQL lo que tenemos es que crear una tabla temporal antes. Entonces tomo mi dataset, le creo una tabla temporal con el nombre orders y ejecuto un query sobre esa tabla temporal en el que lo que hago es un group by, el campo Customer ID. El group by lo que hace es, cuando yo selecciono los datos, él me va a exigir que si el elemento, si uno de las columnas que yo estoy seleccionando no está en la agrupación, tiene que ser una función de agregación. Es por eso que tenemos la opción aquí de usar un count, que es una función SQL para contar valores a partir de una agrupación. Y tenemos la función de sum, que hace lo mismo, pero no cuenta, sino que suma los valores en esa agrupación, en ese grupo. Entonces, estamos ejecutando SQL sobre mis datos y en una sola pasada, Spark SQL me permite calcular la información que yo necesito. Ahora, esto mismo que podemos hacer con este query, lo podemos hacer exactamente igual con funciones que desde el punto de vista mío de desarrollador se siente más amigable lidiar con funciones directamente en lugar que con sentencias SQL, pero habrán personas que prefieren lidiar con sentencias SQL, entonces digamos que eso está a disposición de lo que mejor te plazca. Pero bueno, ¿cómo hacemos esto usando funciones? Lo mismo, hay una función que es group by, y después de ejecutar esta función, sí o sí necesito llamar un elemento, un método de agregación o una función de agregación. Entonces lo que hago es, estoy agrupando por esa columna Customer ID y empiezo a hacer llamados a las funciones. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que definimos acá arriba el alias de mis funciones? Porque empezamos a hacer, ya podemos hacer llamado a todas esas funciones que vienen incluidas con Spark SQL, como count, sobre la columna value, es decir, cuéntame cuántos valores hay agrupados en el grupo, en todos los elementos que contengan el mismo Customer ID. Lo mismo, súmame todos los valores en todos los elementos que tengan el mismo Customer ID y asígnale a ese valor que calculaste, asígnale un alias, que es lo que hacemos aquí. Le asignamos este alias, que es similar a lo que hacíamos con SQL con el as. Así le asignábamos el alias. Bueno, acá tenemos la función alias más específica para asignarle ese alias. Después lo que hacemos simplemente es unimos dos data frames. Como ya tenemos la información que necesitamos aquí en Total by Customer, este es un data frame y ya tenemos un data frame con los nombres de los clientes, ¿se acuerdan?
ya lo habíamos leído. Simplemente hacemos un join similar a lo que hicimos con los RDDs. La ventaja aquí es que ya puedo ser más específico y decirle, haz la unión por la columna Customer ID. Como yo sé que esta columna está compartida por los dos datasets, es decir, los dos datasets cuentan con esta columna, puedo hacer esto. Y automáticamente creo un nuevo dataset con mi total de órdenes por cliente, total de valores por cliente y con los respectivos nombres de los clientes aquí. Simplemente lo que hago es ordeno inicialmente por el número de órdenes de manera descendente. Entonces yo tengo que existe esta función sort que yo simplemente le hago al mi data frame .sort, es decir, .ordéname, y por defecto el ordenamiento es ascendente, pero existe esta función f.desc que lo que permite es pasándole una columna de mi dataset, él identifica esa columna y me ordena ese dataset de manera descendente y finalmente tomo los primeros 10 elementos. Similarmente hago lo mismo con la columna valor, ordeno descendentemente y tomo los primeros 10 elementos. Imprimo los valores, el total número de órdenes, ese dataset lo imprimo sin formato, nuevamente para mostrarles la diferencia y ya con un poco más de formato más amigable para los usuarios. Vamos a correr este programita. A ver qué nos sucede. Esperemos que no tengamos ningún problema ahora. Lo mismo, Spark Submit. Samples y tenemos Order Analysis. Este es SQL ahora. Toma un tiempo. Y verifiquemos que todo esté bien. Sin nombres. Está perfecto. Ok. Aquí tenemos mis datos. Que evaluemos ahora qué pasó aquí. Bueno, sí, es la información que necesitamos. Lo primero es que, bueno, aquí estoy imprimiendo todo mi dataset. No estoy, digamos, que siendo específico en cuáles columnas quiero. Y una cosa importante para destacar aquí es que miren que cada elemento cuando yo le digo a Spark nuevamente, aquí aplica el mismo concepto de lazy evaluation. Cuando yo le digo a Spark, dame estos 10 elementos, cuando se calcula el grafo acíclico dirigido y se calculan todos los pasos. Y entonces esto ya sería una lista, ya no tenemos un data frame, sino una lista. Esta lista que me está entregando Spark SQL ya es una lista de elementos de tipo row, ya no es una lista de tuplas como nos entregaba Spark SQL, es una lista de elementos de tipo row, es decir, una información más estructurada donde tenemos varias columnas dentro de cada fila con sus respectivos valores. Entonces, el manejo de datos obviamente es un poco más estructurado, con SQL es más amigable, digamos que es más fácil de entenderlo y de trabajar con él directamente. Y bueno, el valor, el segundo output, que básicamente los clientes con mayor valor invertido, pero esta vez dándole el mismo formato que usamos en el programa anterior. Y recordemos finalmente siempre detener nuestro programa. Bueno, eso concluye el demo de Spark SQL. Ahora vamos a saltar que tenemos un temita más que concluir y saltamos al laboratorio y va a estar bastante interesante, no se aburran. Seguimos entonces aquí donde tenemos, bueno, ahora, finalmente el objetivo con desarrollar programas manejadores es a final del día poder ejecutar estos programas en un clúster de máquinas, porque de nuevo, si tú estás trabajando con datos que tú puedes procesar en tu máquina local, probablemente que no estés haciendo Big Data, porque Big Data en general
realmente implica lidiar con millones y millones de información que necesita sí o sí distribuir el procesamiento de esta información de alguna manera. Entonces, el objetivo final es correr nuestro script en un clúster de máquina. Ahora, para el desarrollo siempre se hace lo que yo he estado haciendo de manera local, que es tú tomas una muestra de tu conjunto de datos, una muestra reducida, desarrollas tu aplicación y digamos que ya cuando finalmente lo que buscas es, una vez que verificas que esté corriendo bien, correrla en un clúster de máquina ya sobre tu dataset completo. Ok, ¿qué opciones tenemos? Bueno, es muy poco probable que justifique que tengas que comprar tu propio clúster hoy en día, y especialmente con las ofertas que tienen los distintos proveedores de servicios en la nube. Si tienes el dinero y bueno, lo puedes aprovechar, no sé, para montar una nube y empezar a alquilarlo, pues, ¿por qué no? Y bueno, la otra opción, obviamente, como que la más sensata es la nube. Primariamente la oferta de AWS, que creo que es la principal en este tipo de... hay alternativas, pero la principal como tal, el core, el servicio core relacionado con el procesamiento de datos en Spark, se llama Elastic MapReduce. Por encima de Elastic MapReduce está lo que es Glue, AWS Glue y Glue Studio, etcétera, pero son servicios que se han ido construyendo por encima de Elastic MapReduce. Y lo que te permite hacer Elastic MapReduce o Amazon es alquilar o rentar tiempo en un clúster de máquina a través de este servicio. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de los cluster managers? Cuando vamos a ejecutar en un programa manejador desarrollado por nosotros y que queremos ejecutar en Spark, generalmente, bueno, no generalmente, siempre lo que se está usando es el componente de el servicio el componente que está embebido en el servicio de EMR de AWS llamado Hadoop Yarn. Es decir, nosotros estamos diciéndole a Spark que genere la configuración de manera automática del Cluster Manager usando ese Hadoop Yarn disponible en mi cluster de EMR. Importante es que cuando corres Spark en servicios como Elastic MapReduce o EMR, en Amazon tú solo pagas lo que utilizas. Y digamos que esto hace que no sea muy caro, pero es importante tener en cuenta y ser consciente que no es gratis y que sí o sí cuando vayas a correr estos programas en la nube tienes que ser muy cuidadoso siempre de eliminar los recursos una vez finalices los procesamientos. Otra recomendación obviamente es que desarrolles tu script localmente, te asegures de que funcione primero antes de experimentar con la nube, porque localmente no estás pagando, pero cuando vayas a la nube y empieces a ver errores, puede salirte la factura bien costosa. Y bueno, otros proveedores, siempre tenemos la competencia de los grandes. Google Cloud tiene un servicio llamado Big Data, que creo que intenta hacer lo mismo. Y Microsoft similarmente tiene lo que es Azure Databricks, que si no estoy mal es similar a este servicio de Amazon. Tips para desarrollar nuestro programa manejador cuando vayamos a correr en la nube. Cuando estemos usando el Spark Context, no le pasemos el config, sino que le trasladamos esa responsabilidad al clúster, es decir, definimos el Spark Context sin pasar ningún parámetro. Importante esto. Cuando vamos a correr el programa en el clúster, podemos definir parámetros adicionales como memoria adicional. Por defecto, Spark va a usar 512 megabytes, pero muchas veces este valor no es suficiente y tenemos que incrementarlo. Este va a ser la memoria que necesita cada ejecutor de tareas en mi sistema distribuido para ejecutar las transformaciones que yo le estoy enviando.
Y bueno, el workflow o el flujo sería subir primero los archivos que vamos a procesar al sistema accesible por el servicio de la nube, en este caso es Tree, si es Amazon, y de esta manera en mi programa manejador tengo que tratar de acceder a esos datos. Ya no es con file, no estás accediendo a un archivo local, sino estás accediendo a un sistema distribuido como lo es S3. Y tenemos entonces que Spark ML. Hay muchos algoritmos que han sido implementados por el grupo de Spark, algoritmos de Machine Learning y funciones relacionadas con el mundo de las ciencias de datos en Spark. ¿Y cuál es lo poderoso de tener estos algoritmos disponibles en Spark? Es que estos algoritmos generalmente son algoritmos muy complejos que los desarrollan personas que hacen doctorados y escriben papers relacionados con todo el mundo de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Y finalmente, son pocos los algoritmos que pueden ser implementados en un sistema distribuido. Y esto es lo que hace Spark. Spark ha tomado algunos de esos algoritmos, como estos que vemos aquí, y ha implementado lo que es programación distribuida, lo que me parece genial. Y bueno, ejemplos tenemos TF-IDF, que es Term Frequency, Inverse Document Frequency, que es para búsqueda de información, más que nada para extracción de características o features. Funciones de estadística básica, que tengo, por ejemplo, la correlación Pearson, varianza, desviación estándar, media. Puedo ejecutar regresiones lineales o logísticas. Puedo hacer lo que son clasificaciones de 2 categorías usando Support Vector Machines. Puedo ejecutar o desarrollar algoritmos para identificación, por ejemplo, de spam, que es un caso de uso bastante conocido para clasificadores naive Bayes. Y bueno, árboles de decisiones, agrupamiento de K-mean para crear clúster de datas, agrupar mis datos, midiendo tendencias. Y estos algoritmos, digamos que no voy a entrar en detalle, digamos que esto no va a ser una presentación de Machine Learning, pero pueden entrar a la página de Spark y mirar cómo funcionan. Y en realidad no es black magic, no es como que, qué vaina tan complicada, no. Y bueno, Spark, la tendencia es menos MLlib y más Spark ML. MLlib usaba RDDs, ahora Spark ML usa data frames. Y en la nueva versión de Spark, que es la versión de Spark 3.0, es la que yo estoy usando localmente, MLlib fue marcado como deprecated, como obsoleto. Y Spark ML solo usa data frames o Spark SQL. Ok, llegamos a la parte interesante, demo taller. Creo que tenemos tiempo. Creo que tenemos tiempo para una pequeña pausa de 1 minuto. Yo sé que ha sido mucha información. Entonces, si quieren estirar ahí, digamos, se pueden estirar. Creo que voy a prender aquí la luz, que me estoy quedando oscuro. Ya, denme 1 segundo y ya ven. Bueno, ¿saben qué? Igual va a quedar grabado, entonces yo creo que podemos empezar a darle y digamos que para ver si nos queda más tiempo al final para responder todas sus preguntas. Entonces, nuestro taller va a consistir en, primero que nada, estos son los requerimientos técnicos. Este es un link que yo les voy a dejar, bueno, ya está habilitado, en realidad ustedes pueden acceder aquí y empezar a ver instrucciones para ver cómo instalan Spark. Pueden Spark y todos los prerequisitos, Java 8, Python 3.8, Spark 3. Idealmente necesitamos un entorno de desarrollo interactivo, un IDE, puede ser Visual Studio Code, que es el que me han visto usando.
Ahora, ¿por qué escojo Python? Bueno, Python es porque me ayuda a que el código no se vea sobrecargado, es fácil de comprender y lo importante en esta presentación no es el lenguaje que estamos usando, sino comprender todo lo que gira en torno a Spark. Ok, la tarea es simplemente vamos a crear un motor de recomendaciones de películas usando un conjunto de datos de calificaciones o rating realizadas por usuarios a películas. Si ustedes entran en este enlace, ahí hay un dataset que vamos a poder usar para efectos de nuestra demo. Y lo que vamos a hacer es, dada una película que se encuentre en este dataset, nuestro motor debe poder recomendar las películas más parecidas a esta basado en las calificaciones de los usuarios a diferentes películas. Entonces, ok, paso a paso, vamos poco a poco. Lo primero es descargar el conjunto de datos con las calificaciones de las películas. El nombre del conjunto de datos que vamos a bajar es este, ya les voy a mostrar, este es el enlace. Entender obviamente el formato de este conjunto de datos. Y este es el paso más importante, crear una base de datos con todas las películas similares. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear una base de datos que es la que nos va a ayudar a recomendar películas. Ahora vamos a explicar cómo vamos a crear esa base de datos. Vamos a codificar la lectura de las películas a buscar, la ejecución de algoritmos de recomendación y la presentación de resultados. Vamos a ejecutar el programa y finalmente, si todo sale bien, vamos a celebrar. Ahora, para crear esa base de datos con películas similares, vamos a usar una técnica que se llama filtrado colaborativo. Ahí dejo la teoría de la técnica, tiene que ver con sistemas de recomendación, pero básicamente lo que busca es, tenemos estos tres usuarios. Imaginemos que el usuario 1, que es este señor, vio Pulp Fiction y vio One Flew Over the Cuckoo's Nest y le gustaron ambas. Tenemos el usuario 2 que también vio ambas películas y también le gustaron. Ahora tenemos un tercer usuario que solo ha visto una película y quisiera tener una recomendación de una siguiente película a ver. Es muy probable, por el comportamiento del usuario 1 y el usuario 2, que si al usuario 3 le gustó la película de Jack Nicholson, puede que también le guste Pulp Fiction. Entonces, digamos que para poder hacer esto, en resumen, lo que necesitamos es todos los pares de películas que fueron vistos por la misma persona. Eso necesitamos primero extraerlo de nuestros datos. Pares de películas, necesitamos 2 películas asociadas a una persona, es decir, los pares de películas que ha visto una persona. Necesitamos medir la similitud de todas las calificaciones de todos los usuarios que vieron el mismo par de películas y mirar cómo es esa similitud. Entonces, para calcular esa similitud de todos esos usuarios que vieron las mismas 2 películas, lo que vamos a usar es una métrica usada para medir similaridad en vectores, que es cosine similarity. Finalmente, después de que le asignemos a mis pares de películas esa medida de similitud, lo que hacemos es ordenamos por grado de similitud y recomendamos las películas, las que estén con más similitud. Entonces, esa medida de cosine similarity o similitud coseno, en realidad no es muy complicada. En realidad, si lo vemos gráficamente, imaginémonos 2 vectores, el vector A y el vector B. Lo que busca cosine similarity es dibujar un ángulo, calcular el ángulo entre esos 2 vectores y sacarle el coseno. Ahora, traducido eso a la fórmula matemática, es esto que tenemos aquí. Esa es la fórmula que tomé de Wikipedia.
Lo que se traduce esto es, tenemos el vector A y el vector B. El numerador va a ser el producto punto de estos dos vectores, es decir, la sumatoria de la multiplicación de cada elemento en la posición I de A por B, sobre el denominador, que va a ser la multiplicación de las magnitudes de cada vector. Ahora, la magnitud de un vector está dada por la sumatoria de cada elemento del vector al cuadrado, finalmente sacándole la raíz cuadrada. Es una fórmula matemática, no es dark science, nada, está explicada ahí y la vamos a escribir en nuestro programa y se van a dar cuenta que no es complicada. Ahora, ¿cuál es la particularidad de cosine similarity? ¿Por qué la vamos a escoger? Lo que pasa con el coseno, cuando ustedes hacen un coseno de cero, es decir, cuando A y B forman un ángulo de cero, quiere decir el coseno de cero va a ser 1, quiere decir que mi similitud es 100%. Ahora, si el ángulo entre A y B es 90, sacamos el coseno de 90, el resultado de eso es 0. Quiere decir que la similitud entre esos dos vectores es 0, no se parecen en nada. Y cualquier otro valor entre 0 y 1, digamos que, entre 0 y 90 grados va a girar o va a caer entre 0 y 1. Entonces digamos que podemos tomar esta medida como un porcentaje como tal. Entonces empecemos con el algoritmo. Sí, vamos a saltar acá finalmente. Permíteme cerrar aquí. Ok, para esto me gustaría hacer algo que es cambiar mi pantalla a esta que tengo aquí. Por favor, déjame hacer esto rápidamente. Eso, venga para acá. Creo que me debería... Ok, perfecto. Ya estamos ahí. Bueno, hay un script que, digamos, yo he dejado en ese repositorio que está dentro del folder llamado Recommender, que explica el ejercicio que vamos a hacer, los pasos que vamos a llevar cada paso a paso, perdón, y viene con un pequeño snippet de código que es simplemente declarando lo que siempre utilizamos, que es el Sparse Session. Cerramos la sesión, la lectura de mi input y el resto tenemos que escribirlo nosotros. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí. Esto ya lo vimos, crear un motor de recomendaciones usando este dataset aquí en esta página. Dado una película en el conjunto de datos, el motor debe recomendar las 10 películas más parecidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargar y descomprimir el conjunto de datos. Para eso, ustedes lo que van a hacer es, ustedes se van a ir a esta página. Ya yo lo he bajado, pero cuando ustedes lo vayan a descargar, ustedes lo que van a hacer es, van a irse a esta página, van a bajar aquí a esta sección donde dice recomendado para educación y desarrollo, y este es el dataset que vamos a utilizar. Ahora vamos a usar el small porque, bueno, no tengo capacidad como tal de cómputo en mi máquina para procesar los 27 millones de calificaciones que tienen el completo, pero digamos este sirve para efectos de demostración. Entonces ustedes lo descargan, este archivito de aquí, y ya yo lo he descargado y lo he descomprimido aquí previamente. Entonces lo primero es entender el formato de ratings.csv y movies.csv. Estos son mis dos datasets importantes. Para poder entender el formato les recomiendo que vayan al README y busquen, por ejemplo, ratings, que es uno de los que vamos a estar trabajando con, y ahí les explica que cada línea de este file, en este archivo, digamos que
representa una calificación de una película por un usuario y estas son las columnas. Lo mismo, similarmente, tenemos la descripción de mi dataset de películas, que es la información de películas contenida en este archivo, y cada línea en este archivo representa una película y tiene el siguiente formato. Y de la película, el título de la película y los géneros. Entonces tenemos este formato. Y tenemos este, vamos a ponerlo por aquí abajo de pronto, si me deja, sí. Ok, perfecto. Y vamos a poner los ratings por acá de pronto, si me deja ver. Ok, perfecto. Ok, vamos a trabajar con estos dos formatos. Entonces vamos a tenerlos aquí a la mano, el formato. Y bueno, ya entendimos el formato. Lo que sigue es leer los archivos e inferir los esquemas de los data frames. Uno para las calificaciones y otro para las películas. Ok, entonces vamos a leer, vamos a usar mi sparse session que tenemos aquí para leer mis datos y cargarlos a un data frame. Ya vimos cómo hacer eso. Simplemente vamos a leer primero las películas. Uso mi sparse session, le damos read. Ahora, lo que podemos hacer aquí es, vamos a mostrarles primero lo que ocurre si leemos directamente el archivo así como lo tenemos. El archivo, este movies va a ser mi archivo movies. Y hacemos lo mismo con mi archivo de ratings, ¿cierto? Entonces tenemos estos dos archivos. Lo que ocurre es que si nosotros queremos imprimir contenido, es decir, el esquema, yo tengo un método aquí, imprimir esquema. Imprimir el esquema, yo puedo ejecutar un nuevo terminal solo para mostrarles qué ocurre si yo leo esta información de esta manera. En un tiempo. Ok, lo que ocurre es que tenemos que, la información fue cargada a mi data frame, pero miren los nombres de las columnas. Aún cuando en mi dataset tengo headers que indican el nombre de la columna. Entonces, cuando uno lee estos archivos que vienen con nombre de columnas, hay una opción que uno le puede pasar a que es header true. Y hay otra opción que es infer schema, que lo que le indica a Spark es no solo leer la información, pero ten en cuenta que hay una fila que contiene el encabezado del archivo y le dice a Spark que infiera los tipos de datos que encuentra en este archivo. Entonces, si hacemos esto, vamos a ver la diferencia ahora de lo que me retorna mi programa. Siempre demora leyendo la información. Estos son archivos un poco de mayor magnitud. Entonces ya vemos que automáticamente Spark SQL pudo identificar cada columna,
le asignó a mi Spark, es decir, a mi objeto row de mi data frame, le asignó 3 nombres de columna y sus respectivos tipos: entero, string y string. Entonces, vamos bien. Digamos que quería dejar eso claro, que uno tiene opciones al momento de leer el archivo para definir ese tipo de tratamiento. Ya leemos el archivo. Lo que sigue ahora es crear una base de datos de películas similares, que este es el fuerte. Ahora, para crear esa base de datos de películas similares, ¿qué tenemos que hacer? Sigamos el paso a paso. Entonces, necesitamos construir un nuevo data frame con todos los pares de películas vistas por usuario. Para esto se debe realizar un self-join del data frame de calificaciones por el campo User ID y asegurándose de que no existan duplicados del mismo par de películas. El nuevo dataset debe contener el Movie ID y las calificaciones de ambas películas, es decir, algo así. Ahora, self-join lo que quiere decir es unir el data frame con el mismo. ¿Qué pasa? Que cuando uno une el data frame consigo mismo, seguramente vamos a tener duplicados de este tipo. Movie 1, o también podemos tener tenemos dos categorías, ¿cierto? Tenemos en donde se duplican las películas, mis ideas de películas, porque estoy haciendo prácticamente un producto cruz. O también lo que puede pasar es que tengo algo parecido así. Es decir, tengo el mismo usuario con la misma película en ambas columnas, y tengo el mismo usuario con diferentes películas pero intercambiadas. Estos dos casos tenemos que excluirlos cuando hacemos el self-join. Entonces, para hacer un self-join, lo que hacemos es movie pairs. Entonces, lo que hacemos es, vamos a comentar esto para que no nos dé error. Tomamos mis ratings, porque recuerden que nos interesan son los ratings. Tengo que hacer un join, pero ¿qué pasa? Que como voy a hacer el join consigo mismo, tengo que asignarle un alias, ¿cierto? Porque después no voy a tener la manera de identificar las columnas de qué data frame son. A este le asignamos R2. Y aquí lo que hacemos es ponemos esta. Vamos a decir que me una. Hay una función que es fcall, que es accede al valor de la columna. Y como ya tengo los alias, puedo ser específico en que toma el usuario, el user ID del data frame con alias R1 y compara que sea igual con digamos que vamos a ok, perfecto. Y como recuerden que queremos que que de alguna manera identifique el programa cuando bajo esto aquí mejor para que sea más legible. Vamos a poner esta columna aquí y vamos a poner esta aquí. Más legible. Entonces queremos que automáticamente me descarte estos dos duplicados. Entonces lo que hacemos es que le decimos, adicionalmente a esto, quiero que el ID de la película que está en mi data frame 1 sea no diferente, pero menor, que incluye diferente. Automáticamente me descartaría este segundo caso de duplicado. El data frame. Entonces, digamos que ahí tenemos esa unión. Lo que estoy diciéndole es, úneme estos dos data frames, que es el mismo data frame, únelo consigo mismo,
donde los usuarios sean iguales, es decir, busca los 2 pares de películas que vio el mismo usuario, pero quítame estos duplicados, retírame los duplicados del resultado, básicamente. Entonces, eso me va a dar los movie pairs. Vamos a ver. Quiero que vean. Bueno, eso lo podemos, vamos a dejarlo aquí para que, para efectos de ilustración, nada más. Quiero mostrarles antes y después cuántos datos estamos manejando, porque es importante saber eso. Ahora, algo que no les comenté, cuando yo declaré mi Sparse Session, yo le pasé al máster esta sintaxis, que lo que estamos haciendo ahora es diciéndole, no corras en una sola CPU, corre en todas las CPUs que estén disponibles en mi máquina local. Entonces ya estamos distribuyendo información porque lo vamos a necesitar por la cantidad de datos que estamos lidiando aquí. Entonces, digamos que aquí vamos a mostrarles, simplemente es antes del self-join. Es como para que ustedes vean cuánta información estamos manejando. Y este es después del self-join. Porque digamos que esto es un producto cruz. Ustedes más o menos se pueden imaginar cuánta información se va a generar ahí después de eso. Ahora, después de esto, lo que buscamos hacer es seleccionamos. Vamos a cambiar. Vamos a empezar a usar este método que es select para seleccionar las columnas que a mí me interesan de mi dataset. Entonces, esto me va a generar 5 columnas, una usuario ID, y me va a generar 2 movie IDs y 2 user ID. No, perdón, 2 movie ID y 2 ratings, uno por cada dataset. Entonces, yo lo que necesito es, primero que todo, descartar el usuario, que no es útil aquí, y como les dije, es importante limpiar cuanto más podamos antes de procesar los datos. Entonces, vamos a hacer UVID 1, le vamos a dar un alias, porque esto de estar tratándolo con ese alias es un poquito como messy, como vamos a darle simplemente un alias de MovieID 1 y ya no tenemos que usar ese alias más. A MovieID 2 le vamos a asignar el MovieID 2 y vamos a hacer lo mismo con los ratings, es decir, en el data frame 1 había un rating y en el data frame 2 había otro rating. Es decir, estamos sacando los pares de películas con sus respectivos ratings. Recuerden que estas fueron pares de películas vistas por el mismo usuario y este usuario asignó rating a las 2 películas. Rating 1 y rating 2. Y ya quedamos con un dataset nada más con la información que necesitamos. Ahora lo que sigue es empezar a crear mi función de recomendación. Ahora viene todo el tema de calcular lo que es mi cosine similarity, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es movie pairs, le vamos a seguir incrementando vamos a ponerle with metrics. Vamos a decirle, hay una función que tiene Spark que es with column, que permite a un data frame asignarle columnas. Entonces, lo que vamos a hacer, le vamos a asignar una columna inicial que va a ser mi A a la 2. Recuerden que ahora tenemos pares de películas. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar la información para poder calcular el cosine similarity. Para hacer eso, lo que necesitamos hacer es calcular todos los valores. Recuerdan que vimos en esa fórmula que teníamos en la presentación, esta fórmula de acá, recuerden. Bueno, necesitamos
preparar todos estos valores para poder calcular el cosine similarity. Entonces necesitamos A por B, necesitamos A al cuadrado y necesitamos B al cuadrado. Ahora, cuando agrupemos todos los pares de película, necesitamos agregarlos, pero mientras tanto solo vamos a tomar cada par y vamos a prepararlo para ser procesado o agrupado posteriormente. Entonces vamos a calcular el A al cuadrado, que simplemente hay una función que viene incluida en SpatchSpark que es O, le digo el nombre de la columna, rating 1. Recuerden que lo que estamos tratando de calcular es la similitud de los ratings y el segundo valor es el literal 2. Me tengo que hacer esto porque recuerden que Spark siempre va a distribuir estos llamados a diferentes máquinas. Entonces, él siempre entiende por funciones de Spark. Entonces, pasarle un 2 aquí, digamos que va en contra de lo que es Spark. Necesitamos B a la 2. Simplemente es mi rating 2 elevado a la 2. Y necesitamos A por B. De acuerdo a la fórmula. Entonces, A por B. Vamos a borrar esto. Sería columna rating 1 por mi columna rating 2. Entonces vamos preparando ese dataset para calcularle, para agruparlo ahora. Entonces ahora lo que hacemos es agrupar mi dataset. Entonces ya cuando vamos a correr la agrupación, ya preparamos cada par de película con los valores que necesitamos. Ahora lo que hacemos es, como tengo muchos pares de películas con muchas calificaciones, lo que vamos a hacer es los mismos pares de películas, vamos a agruparlos juntos y en ese momento es que vamos a ejecutar una función de agregación que va a calcular mi cosine similarity usando los valores que ya hemos precalculado. Vamos a escribir esto aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como les digo, hacer un agrupamiento. Vamos a empezar a llamar esto ya Similarity Database, que esta es la base de datos que finalmente buscábamos crear. La vamos a crear haciendo lo siguiente. Vamos a hacer un group by, los valores, valor inicial, vamos a agrupar por la Movie ID 1 y vamos a agrupar por Movie ID 2. Es decir, queremos agrupar todos los pares de películas con sus respectivas calificaciones por diferentes usuarios. Estos son pares de películas que vio el mismo usuario y queremos ver todos esos usuarios que vieron las mismas dos películas sacar el cosine similarity de esas calificaciones que estos usuarios dieron. Entonces, vamos a una función de agregación. Y en esta función de agregación vamos a calcular mi cosine similarity esencialmente. Ahora, ¿cómo es esa fórmula? Déjenme irla, miramos rápidamente. Entonces necesitamos sacar, mi numerador va a ser la sumatoria de A por B. Entonces, mi numerador va a ser la sumatoria, es decir, necesito es la suma de la columna que ya he precalculado. Vamos a hacerlo así. De A por B, y a esto le vamos a asignar un alias de numerador. Después, mi denominador va a ser un poco más complejo. Vamos a ver esa fórmula. Un momento aquí. Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a sumar
todos los a al cuadrado. Vamos a sumarlos primero y después vamos a sacarle la raíz cuadrada. Y lo mismo vamos a hacer con b, con todos los elementos de b, y después los multiplicamos entre sí. Ok. Entonces va a ser primero, sumamos a al cuadrado, la raíz cuadrada de esto, multiplicado por lo mismo, pero por b. Finalmente, esto le vamos a asignar un alias de denominador. Y recuerden que una de las cosas importantes para el filtrado colaborativo es tener en cuenta el número de personas que calificaron las mismas dos películas. Entonces vamos a seguir llevando este conteo simplemente con la función count y le asignamos un alias de user count o conteo de usuarios. Finalmente, lo que nos queda hacer es, ya tenemos nuestro numerador, nuestro denominador, simplemente lo que nos queda es calcular nuestra base de datos final, que va a ser estos mismos datos que ya tenemos aquí. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar nuevamente, voy a crear una nueva columna, que esta sí va a ser nuestro cosine similarity, ¿cierto? Simplemente cosine similarity va a ser la columna, el valor de mi columna, numerador, entre denominador. Entonces, hasta este punto ya calculamos cosine similarity de todos esos pares. Ahora, lo que sucede es que si por algún caso determinado el denominador llega a ser 0, nuestro programa va a fallar y no queremos eso. Así que lo que hacemos es ejecutamos una función que es como una condición, en realidad, donde le pasamos le pasamos una condición que si se cumple, se ejecuta lo que está dentro del segundo parámetro. Entonces, la condición va a ser, si es denominador es diferente de 0, coma, ejecuta esto. ¿Cierto? Claro. Ahora, when tiene un método adicional que podemos usar que es otherwise. Es decir, cuando uno usa when, uno puede adicionarle otro llamado, otra función llamada otherwise, que es si no se cumple esa función que está ahí en el predicado, en la primer parámetro de la función when, simplemente uno le da un valor aquí de manera manual. Entonces, esto sería simplemente lo que estaríamos haciendo aquí. Tenemos calculando cosine similarity, dividiendo el numerador entre el denominador de los que ya tenemos calculados previamente. Y sencillamente, si el denominador es 0, simplemente asignamos 0 al valor y no calculamos, porque si no fallaría. Lo otro que hago, recuerden que con Spark, con PySpark, puedo hacer estos llamados encadenados. Puedo decirle de manera inmediata cuáles son las columnas en las que estoy interesado nada más. Entonces yo le voy a decir, me vas a dar solamente, estoy interesado en película 1,
Sí, porque calculamos muchos valores que en realidad eran valores intermedios. Entonces vamos a limpiar un poco este data frame, simplemente por dejando las cosas que nos van a servir para recomendar las películas. Ok, entonces tenemos que mi base de datos de similitud contiene ya 4 columnas. Perdón, aquí es usuario. Las columnas que son Movie ID, Movie ID 2, Movie ID 1, el ID de la película 1, el ID de la película 2, la similitud de las calificaciones de todos los usuarios en mi conjunto de datos que vieron ambas películas y el número de usuarios que vieron ambas películas. Hemos creado nuestra base de datos de similitud, que es la que usaremos para recomendar películas. Ahora vamos a ver cómo es que funciona esto. Importante que entendamos a este punto que todo esto está soportado en teoría, es decir, que estamos usando una métrica que recomendada para sistemas de recomendación que está basada en fórmulas matemáticas. Es decir, esto no nos estamos inventando aquí. Entonces, y estamos explicando cada paso para calcular la fórmula matemática. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, aquí me dice los comentarios como que te van llevando. Entonces, esta parte es para la lectura de datos. Ya yo había implementado previamente la lectura de la película. Es decir, mi programa va a recibir lo que es el ID de la película y va a recomendar películas parecidas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar en mi base de datos de películas. De pronto, movies, claro. Let's keep it this way. Ok, vamos a decirle movie, películas encontradas. Y lo que hacemos es decir, yo tengo mi base de datos con todos los pares de películas. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de encontrar esta película en este dataset. Ahora, ¿cómo hago eso? Existe la función de filter que recibe un predicado en donde le vamos a decir, trata de encontrar la película que yo te estoy mandando, trata de encontrarla o en el ID1 o trata de encontrarla en el ID2. Recuerden, tenemos una base de datos de pares de películas, entonces esta película puede que esté o en el ID1 o en el ID2. Entonces vamos a pedirle que me devuelva uno o el otro. Y digamos que lo que vamos a hacer aquí es, vamos a llamar a otro llamado de manera aquí seguida al método de ordenamiento, donde le vamos a decir que me ordene de manera descendente por el valor de cosine similarity. Entonces, encontramos las películas, ya sea en la posición 1, que haga match con el ID 1 de la película o con el ID 2, y ordenamos finalmente por el cosine similarity. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, llamamos el método, perdón, siempre tengo que, cuando hago esto en Python, cuando quiero romper un llamado consecutivo, le tengo que usar el backslash. Creo que eso no lo había explicado. Take
voy a tener solo los 10 más importantes, las 10 películas más importantes. Ahora ya tengo mis películas encontradas. Ahora lo que voy a hacer es mostrar el top de las 10 películas más parecidas ordenadas por relevancia. Para hacer esto vamos a hacer un simple for. Ya sabemos que cuando yo llamo el take, lo que me devuelve Spark es un listado de objetos row. Entonces ya sabemos que es una lista conteniendo rows. Y lo que hago es simplemente voy a imprimir la película. Puedo acceder a las propiedades. Ahora, ¿cuál es mi película, la que yo estoy interesado en mostrar? ¿Movie ID 1 o Movie ID 2? Eso va a depender porque pudo haber aparecido en ambas la película por este OR. Yo le estoy diciendo o encuéntramelo en uno o encuéntramelo en el otro. Entonces aquí es donde me toca inicialmente calcular cuál es la película en la que yo estoy interesado en realidad. Entonces, vamos a escoger Movie ID 1 si y solo si Movie ID 1 es diferente a la película que estoy ingresando y que quiero usar para recomendar otras películas. Es decir, no le voy a decir al usuario, esta es la película que se parece a esta misma. O sea, no le voy a recomendar la misma película que le está ingresando. No tiene sentido eso. Si no, Movie ID 2. Esto es una manera de utilizar un condicional if en una línea con Python. Aquí simplemente lo que estoy haciéndole es, estoy asignándole un valor a esta variable de manera condicionada. Solamente él va a asignar Movie ID 1 si se cumple esta condición. Si no, él va a asignar Movie ID 2. Y este es la película que estamos interesados. Ahora, para efectos de verificar qué pasó, vamos a imprimir también cosine similarity, la similitud, que va a ser, tomo mi fila y accedo al valor de cosim. Y de igual forma vamos a imprimir lo que son los números de usuarios. Los números de usuarios que calificaron esa película. Vamos a ver user count, creo que es el que le di. User count, sí. El número de usuarios, mi similitud y mi película. Y bueno, queda es probar el algoritmo a ver si todo lo que tenemos aquí funciona bien. De pronto, una optimización que yo le agregaría a este código es porque este dataset, de pronto, si nosotros estamos creando un sistema recomendador, es muy probable que necesitemos hacer muchos llamados a este dataset. Entonces, una técnica que podemos hacer para no tener que recalcular muchas veces todas esas operaciones es ejecutar este método de cache, y lo que hace el método de cache es que persiste el data frame en memoria y en disco, es decir, no tiene que recalcularlo, sino que lo deja disponible ahí para que automáticamente lo use mi aplicación. Y creo que ya podemos correr este programa a ver qué nos arroja. Cerramos aquí. Digamos que este programa, la única diferencia con los otros programas que hemos corrido es que este necesita un parámetro adicional. Este parámetro va a ser
el ID de la película. Ahora, si yo me voy a Movies, yo puedo automáticamente tomar cualquiera de estos IDs que están aquí disponibles. Por ahora lo que voy a hacer es tomar el primero, que es Toy Story, y lo ingreso como la película que yo vi y que, digamos, quisiera que me recomendara el sistema películas parecidas. Entonces vamos a ver qué nos devuelve el sistema. Ok, miren, ok, hay un error, ahora lo revisamos, pero miren lo que ocurrió antes y después del self-join. Pasamos de 100.000 registros a 30 millones de registros. Entonces, digamos que al hacer ese self-join, donde tratamos de calcular todos los pares de películas vistos por diferentes usuarios, nuestro dataset se multiplicó por, ¿qué? Unos 30x. Entonces, sí, o sea, no es pequeño el dataset que estamos usando tampoco. Entonces, vamos a ver cuál es el error que tenemos aquí, solucionarlo rápidamente. La línea 118. Esto siempre ocurre, siempre hay problemas, así que no. Vamos a ver simplemente qué pasó aquí. Ok. Ok, no puedo encontrar Movie ID 1. Movie ID 1, no lo pude encontrar. A ver. Ok, eso es un problema de misspelling. Se me fue una D ahí. Ok. Otra vez. Y recuerden que estamos usando toda la CPU de mi máquina con el local corchetes asterisco que definimos al crear la sesión. Estamos distribuyendo los datos a múltiples CPUs y después recolectándolos. Y todo lo hace Spark por nosotros. Ok, parece que ahora sí está haciendo lo que tiene que hacer. Recomendar película. Verifiquemos que todo esté bien. Mostrar el top 10 de las películas más parecidas. Sí, recorremos las películas. Estamos obteniendo el top 10 después de haberlas ordenado. Parece que sí. Y parece que algo está haciendo. Ok, perfecto. Ok, so hay un problema que vemos inmediatamente y es que esto es imposible de entender, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cambiar ese ID por el nombre de la película. Nosotros habíamos leído este dataset, que es el dataset de películas, y recordemos el formato, tiene el ID de la película y el título. Entonces lo que vamos a hacer con este dataset, si rápidamente, es crear un diccionario en donde vamos a almacenar los nombres de mis películas. Entonces, voy a usar un concepto de Python que es list comprehension, donde simplemente lo que le hago es a mi dataset, hago collect, es decir, le pido a PySpark que me devuelva mi dataset y lo que hago es tomo si no estoy mal, es Movie ID y Title. Ok, entonces tomo Movie ID, lo uso como el key de mi diccionario y cojo el Title como el valor, perdón. Entonces, con esta sola línea estoy prácticamente alimentando
mi diccionario con la llave del diccionario siendo la idea de la película y el valor siendo el título de la película. Aquí simplemente lo que tengo que hacer es pasarle este ID a mi diccionario y ya vamos a tener el nombre de la película. Otra cosa que voy a hacer aquí es, vamos a usar este concepto de enumerate, que es una función de Python que tú puedes usar en iteraciones. Recibe una lista o un elemento que se puede iterar que te permite generar posiciones o índices por cada uno de los elementos. Y tú le puedes indicar desde qué posición quieres que empiece. Esto quiere decir que cuando empieza la iteración, la primera pasada, él va a empezar asignándole 1 a posición y en la segunda pasada, al mismo ciclo, va a incrementar ese valor de manera iterativa. Es decir, posición va a empezar en 1 y va a seguir incrementando. Es una función como para ayudar a generar índices o posiciones por cada uno de los elementos de una lista. Esto lo voy a hacer simplemente para ilustrar la posición de la película. Ok, vamos a correr nuevamente mi algoritmo y ver qué pasa. A ver si las películas que nos recomienda el motor tienen sentido, porque aquí tenemos calificaciones reales, es decir, estas personas que conscientemente han visto las películas y las han calificado. Entonces debería generar resultados sensatos esta cosa. Ok. Quizás lo que está tardando tanto es el almacenamiento que estoy haciendo temporal. Esa escritura puede que esté tomando más tiempo de lo esperado. Pero bueno, miremos a ver. Esperemos a ver que todo valga la pena. Ok, ¿qué tenemos aquí? La primera película de mi... esto no tiene nada que ver con... Sí, esto no tiene que ver nada con Toy Story, a ver. Pero ¿qué puede explicarlo? Y bueno, y me da una similitud de 1, es decir, mi similitud es de 1. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Si ustedes se dan cuenta, solo 2 personas le dieron la misma calificación a Toy Story y The Misfits, y por eso me está asignando un cosine similarity alto. Entonces, de alguna manera yo tengo que empezar a restringir mi sistema recomendador de acuerdo al número de usuarios que han calificado ese par de películas. Entonces ahí es donde empezamos a ver que empezamos a crear todo lo que son los thresholds o los valores límites que mi algoritmo tiene que tener en cuenta para poder generar resultados decentes. Entonces vamos a decirle que un mínimo número de usuarios decente va a ser 50, es decir, vamos a recomendar solamente esas películas que han sido al menos calificadas por 50 usuarios en lugar de solo 2 como vemos aquí, que posiblemente si ese sea el problema que está ocurriendo. Es aquí simplemente y agregamos una condición aquí y que si simplemente
columna user count que sea mayor o igual a mi mínimo número de usuarios. Entonces, digamos, aquí estamos restringiendo mi sistema a que recomiende películas que al menos hayan sido calificadas por 50 personas, al menos. Y vamos a ejecutar nuevamente. También creo que no he reiniciado mi computador desde hace días y esto puede estar afectando. Pero bueno, esperemos que ahora sí obtengamos resultados decentes. Película Misfits llamó la atención. En 1961. Ok. Así tiene que ver algo con... En lo absoluto. Drama, romance, western. No tiene que ver nada con Toy Story. Ok, estos son los nuevos resultados. Ahora usando un nuevo límite de usuarios y organizando por cosine similarity. Ok, el primer resultado que tenemos es Toy Story 2. Y vemos que la película que estamos pasando es esta, que es la primera Toy Story. Entonces nuestro sistema fue capaz de recomendar Toy Story 2. La segunda recomendación es Los Increíbles. También película infantil, fantasía, Encuentra Nemo, Aladdin, Monster Inc. Ahí tenemos nuestro sistema funcionando, recomendando películas de manera decente. Te aseguro que si yo comparo este sistema que hemos construido ahora con IMDb, quizás le da la batalla. Obviamente no en todos los casos, pero recuerden que estamos usando el dataset small. Ahora, los resultados podrían mejorarse mucho más si empezamos a usar mucha más información. Sí, entonces creo que tenemos, sí, solo para cerrarlo, a mí me gustaría pronto ver esas preguntas que tienen ustedes. Bueno, finalmente voy a subirles este código ahí para el que lo tengan a la mano ahorita que se acabe la presentación. Pero bueno, veamos. Puedo utilizar Spark para hacer tratamiento de datos como missing values, null or duplicates, o de usar data frames ya limpios para trabajar, como es el caso de este motor de recomendaciones. No, puedes hacerlo. En efecto, esa es la idea de los motores de procesamiento. La idea es que independientemente al formato de tu información, tienes un conjunto de datos inmenso. Eso es un caso de uso para Spark. Lo único que tienes es que en tu proceso de transformación incluir un proceso de normalización de los datos, es decir, relleno de todos esos datos vacíos. Pero la idea de Spark es eso, que tú tengas una base de datos, un conjunto de datos de cualquier cosa, de lo que sea inmenso y que tú necesitas procesar. No tiene que ser limpio. ¿Podría explicar un poco mejor cómo funciona la segunda condición del join? Claro que sí. Esta condición lo que hace es, cuando tú tienes un dataset y tú lo que estamos haciendo aquí, estamos haciendo un join del dataset con él mismo usando un campo que es el ID del usuario. Lo que va a pasar es que van a haber casos en los que las mismas películas, como aparecen en el mismo dataset, porque es el mismo, van a estar repetidas en los dos datasets. ¿Y cómo pueden estar repetidas? ¿Cuáles son todos esos casos? Un caso puede ser que
tengas el mismo usuario con la película apareciendo con la representación de la película en el dataset 1 y la representación de la película en el dataset 2 repetida, y lo mismo para la película 2. O lo que puede pasar es que tienes el mismo usuario y tienes la película 2, esta película 2, la representación, perdón, aquí cometí un error, sí, para dejarlo más claro. Lo que puede pasar es que vas a tener este caso donde vas a tener los mismos dos registros duplicados. Estos dos registros son exactamente iguales, ¿cierto? Cuando tú haces el self-join, eso se va a generar de tus datos. Entonces, nosotros en realidad para poder calificar, para poder asignar, para poder tomar el rating de ese par de películas, necesitamos nada más uno de esas dos representaciones. Entonces, este menor que lo que me ayuda es a quedarme con una de estas dos representaciones de los datos y al mismo tiempo descartar todos los datos en los que las dos películas sean completamente iguales. Veamos, Alfredo Vargas, al iniciar un nuevo proyecto, ¿es necesario agregar librerías o solo inicio un proyecto nuevo? Ok, buena pregunta. Al iniciar un proyecto, digamos que esto es, como viste, es un programa de Spark. Eso va a depender del lenguaje que utilices, pero, perdón, este es un programa de Python, el que yo estoy usando, va a depender mucho del lenguaje que utilices, pero digamos, no estás atado solamente a lo que ofrece Spark. Tú tienes todo lo que ofrece Python para utilizarlo. Entonces, digamos que idealmente lo que se busca cuando tú usas un framework como PySpark es que tú o necesites usar los componentes que vienen built-in con Python, es decir, que no necesites agregar ninguna librería adicional, o usar lo que son las funciones que vienen incluidas en el framework de Spark. Adicional a eso, si existe algo que no esté incluido, lo recomendado es crear user-defined functions y asignar la lógica que tú desees. Ahora, si necesitas librerías específicas, hay maneras cuando tú vas a correr tu programa, dependiendo sea Python o sea Java, tú puedes, recuerda cuando vimos que tú puedes asignar parámetros de ejecución como memoria a tu programa que vas a ejecutar en el clúster. Adicional eso, puedes adicionar más parámetros como los requerimientos de tu programa, o si es un programa en Java, una aplicación desarrollada en Java, el YAR con todas las dependencias, sí lo puedes hacer. ¿Qué archivos deben estar guardados en la misma carpeta? ¿Van solo los datos que necesitamos? Eso depende de cómo accedas a la información. En realidad no estás atado a que la información esté en una carpeta. Puede estar en un sistema distribuido y Spark ofrece la alternativa de acceder a muchos tipos diferentes de fuentes. No es que estés atado a que tu archivo esté en la misma carpeta, etcétera. No, tú lo puedes tener en la nube, ya lo vimos, y lo puedes tener en un bucket de S3, por ejemplo, y simplemente cambias el path. Ya no es file // sino S3 N, S3N, y puedes acceder a un archivo que ni siquiera está en tu computadora, sino que está remoto. O sea, no tiene que estar en tu computadora el archivo. ¿Cómo saber si nuestro equipo debe soportar la cantidad de datos? ¿Cómo saber la capacidad? ¿Cómo saber? Sabes que eso es una excelente pregunta, y mucho de eso es prueba y error. Por eso es que no es recomendable correr los programas con los datasets gigantes en tu equipo local. Lo que normalmente uno hace es saca una pequeña muestra y desarrolla el programa basado en esa muestra. Ahora, cuando uno lo va a correr en el servidor, es mucho de prueba y error para llegar a ajustar. No hay como una ciencia exacta, es prueba y error, probar con 10 servidores. Si veo que mis servidores no están usando toda la capacidad, pues de pronto reducir el número de servidores. Entonces, no es una ciencia exacta. Se podría cambiar la condición que no sea más de 50 clasificaciones, sino mostrar
las opiniones de las parejas con mayor... Claro, eso se puede hacer, eso se puede... Es más, les voy a dejar el código y ustedes pueden empezar a jugar con todo esto. Yo creo que me queda un minuto apenas para cerrarlo. La verdad me hubiese gustado responder todas las preguntas, pero les voy a dejar este código y lo que les recomiendo es que lo cambien, lo modifiquen. Este programa se puede seguir mejorando. Aquí Marlon sugirió una manera, pero sí pueden empezar a ver de pronto descartando los ratings negativos de las personas, sí, mirando, modificando esos thresholds, de pronto agregar un nuevo threshold o límite de cosine similarity, no solo el número de usuarios, sino que un puntaje mínimo de similitud. Pueden empezar a jugar con todas esas cosas y mirar qué resultados. El programa recomienda las películas, pueden jugar con él también. Yo me la pasé un rato jugando antes de la presentación y bueno, ahí les dejo. Espero que haya sido de mucha utilidad. El video va a quedar grabado y bueno, un placer como siempre haber estado con ustedes estas 3 horas aquí y haberles compartido todo este conocimiento. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar. No olvides suscribirte